insisto, transmitido hace 23 minutos de una transmisión en vivo que duró 21 minutos. Es decir, ocurrió apenas pasadas las 9 de la mañana de hoy. Bueno, ahora enseguida, en un rato si les parece, vamos a hacer en los títulos de la mañana un adelanto de por qué la atención está puesta hoy en la Cámara de Diputados. Pero si vamos un poquito a fondo, es la situación económica de Santa Cruz, si se pueden pagar salarios o no, aumentos de salario, es decir, la cuestión paritaria, el rojo de la provincia. Recordemos que la semana pasada 100.000 millones de pesos adelantó Nación por adelantos de coparticipación, y el gobernador en Caleta dijo el viernes pasado que el gasto de la masa mensual es de 150.000 millones de pesos. Es decir, que lo que mandó Nación, que hay que devolverlo, alcanza, pero ni siquiera cubre un mes. Y traje algo para hoy, que entre una cosa y otra no habíamos tenido tiempo de conversarlo. Vieron que tenemos emergencia comercial en Santa Cruz. Sí. Se sancionó en sesión extraordinaria a fines de febrero una emergencia comercial. Bueno, vamos a compartir un audio donde Guillermo Pulque, de la Federación Económica de Santa Cruz, hablando con un medio de Zona Norte, dice que la ley todavía no fue reglamentada. Y claro, necesitan que se reglamente, había 30 días de plazo por una serie de urgencias que corren. Pero lo que voy a comentarles hoy, que lo estuve leyendo detenidamente, vieron que cuando se presentó la ley de emergencia comercial salieron un montón de números de la economía de Santa Cruz, de cómo están las pequeñas y medianos comercios. Sí, las pymes, sí. Las pymes, que es un relevamiento que hizo la Federación Económica, que tenía a fecha diciembre de 2025, y que es el informe con el cual fueron a hablar al municipio, a Casa de Gobierno y a Cámara de Diputados, donde sale la ley de emergencia. Bueno, tenemos datos actualizados que brinda públicamente la propia Federación Económica de Santa Cruz. Está el relevamiento de enero y febrero. Incluso está el relevamiento de ventas por rubro. Mirá. Lo cual es muy interesante de ver. ¿Viste lo que nosotros vamos al súper y vemos cómo andamos entre nosotros con las otras personas comprando? Andamos por el centro y ves que el lugar está más o menos lleno, más o menos vacío, cuál está cerrado, cuál se alquila, etc. Duramente empezó a inicios del año pasado la Federación Económica de Santa Cruz, y nosotros vamos a estar hoy detallando el informe al mes de febrero. Es decir, ya hay números consolidados de los primeros 2 meses del año y no hay que ser un genio para adivinar que esos números dan mal. Pero, ¿por qué lo comento hoy? Bueno, primero porque tuve tiempo de leerlo tranquilo, que veníamos con otros temas de agenda. Y segundo, ¿qué hace el contexto actual, no? Sí. Que es el rojo en todos lados. Y lo que tiene que ver con todos también. Nica. No, te iba a decir, el feriado, el día martes me pegué una vuelta en el centro, ¿viste? Y cada vez hay más comercios cerrados. Me llamó la atención, acá en la vuelta, ¿viste? Hay tipo un negocio basado, era el cine. Así es. Tiene un cartel grande que rezaba el mensaje: últimos días, liquidación total. Mirá vos. Y es un lugar nuevo. Que no ¿El había... lugar grande, decís vos? Sí, el que era Pasar y Compañía, que estaba acá el 25 de mayo. Tengo entendido que está vinculado. Aquel negocio el 25 de mayo con el acá. Ah, mira, con el viejo cine carretera. Sí, liquidación total por cierre. Mirá vos. Y al lado hay un negocio famoso, o sea, no famoso, es conocido, de Pulov, que tiene nombre de una ciudad de la comarca andina chubutense, Lago Pueblo, vamos a decir. Así es. También cierra. Sí, bueno, en la industria textil, el rubro textil está realmente muy complicado. Me llamó la atención, estos negocios no han durado ni un año. Totalmente. Sí, está muy difícil, realmente muy difícil. Bueno, vamos a leer un informe oficial, en este caso, que tiene mucho detalle, lo haremos en el desarrollo del programa. Rodri, ayer estábamos cerrando el programa. Bueno, hoy tenemos cuentas pendientes con nuestros oyentes que ya vamos a comentarles, quienes estaban participando ayer, ¿no? Que se puso linda el ida y vuelta con oyentes, pero vos me comentaste fuera del aire, y hoy lo vamos a poner en agenda, precio de nafta en Chile. Porque hay que decir, está entre los títulos principales del diario Nuevo Día, que, gente, esto no es un déjà vu, no es algo que decís, che, me da la sensación que esto ya pasó, ya lo viví. 1/10 aumento de nafta en lo que va de marzo. Hoy, después de las 0 horas, esta mañana, aumentaron otra vez las naftas en Río Gallegos. Bueno, pero lo nuestro viene siendo, si se quiere, gradual. De hecho, el mismísimo presidente de Marín, presidente de YPF, dijo, bueno, si tienen que cargar nafta, háganlo hoy, digamos. No les puedo garantizar si va a aumentar o no. Dejó todo así como medio de andar. Y desde que dijo hasta la fecha aumentó 11 veces en un plazo de... Un mes. Redondeando, o sea, todavía no llegamos al mes. Estamos 26. Exactamente. O sea, una vez cada 2 días aumentó la nafta en la Argentina. Esa es la realidad nuestra. Y eso fue haciendo que la Argentina estuviera bajando y subiendo en el ranking, pero siempre entre los primeros países de Latinoamérica con la nafta más cara. El país con la nafta más cara de Latinoamérica es Uruguay. Sí. En Argentina, perdóname, hasta hace 3-4 meses atrás se ubicaba a mitad de tabla en Latinoamérica. Uruguay, exactamente, el país más caro. Después viene Brasil, Chile, Colombia. Perú. Bueno, no se acuerdan, siempre está más bajo que la Argentina. Hay una cosa de los países que son productores o que se autoabastecen. Eso hace una diferencia importante.
por ejemplo, Chile subió el combustible, pero Chile a gatas llega a cubrir su demanda. Su demanda. Claro. Porque si bien saca petróleo de la zona de Magallanes, la única zona donde Chile saca petróleo es acá cerquita. En Magallanes. Claro. Después no tiene otra. De hecho, tiene dos destilerías. Una destilería está más en el centro del país. Ajá. Y acá está la destilería ahí en Laredo, en Cabo Negro, ahí. Claro. No produce combustible para exportar. Claro. Pero produce sí aumentos. Y hay novedades en Chile Sí. con relación al aumento de la nafta, Rodri, que esa es la noticia. Exactamente. Argentina está entre los países más caros de la nafta de Latinoamérica. Con la nafta más cara. De hecho, hasta hace un par de días atrás, hasta antes del anuncio del aumento de la nafta en Chile, Argentina estaba por encima inclusive de Chile, la nafta. Ahí, pero no te digo mucho, o sea, como apenas unos centavos de dólar por encima. Hablamos de 1.30, 1.32 dólares por litro de nafta promedio. Bueno, lo cierto es que ahora con la noche de hoy, acaba de aumentar la nafta en Chile. O sea, la noticia es que aumentó. Y aumentó, ¿cómo aumentará? 50, 40, 60 pesos. No, aumentó 370 pesos por litro y el diésel se va a aumentar 570 pesos por litro. Y lo que dicen en Chile, el gobierno acaba de subir, el gobierno de CAS, es, claro, acaban de subir, por ahora tiene, como cada gobierno sube, ¿no? Sí, sí, como un crédito. Claro, un crédito que, bueno, sí, eso que acaban de subir. Pero lo cierto es que lo que dicen es, esto no corresponde a nosotros, como Estado acompañamos, la realidad es que el gobierno de dejó un déficit multimillonario de 40 millones de deuda, y eso no puede subsidiar el precio de la nafta. Así que, mano, lamentablemente, el conflicto en Medio Oriente nos afecta muchísimo, entonces... Nada, preferimos la plata de los subsidios, enviarla a transporte, a educación y demás, pero no a la nafta. Entonces, aparte del 26 de marzo, que lo mencioné la semana pasada, la nafta va a aumentar entre 370 y 570 pesos por litro. Lo que hace que Chile se coloque de vuelta por encima de la Argentina con el precio de la nafta. Bueno, esto es un simbonazo para todo el pueblo chileno, porque pasa lo mismo que pasa acá, aumenta la nafta. Todavía. Sí, no sé si están así como. Tiene otras variables. Van los costos de transporte en Chile. Ajá. No tiene la calidad por goteo o la vivada que va a los alimentos. Vamos a ser sinceros. Claro, pero le va a salir más caro que la nafta en el auto, ya es un No montón. sé si es un montón. Siempre fue cargar Bueno, igual pensando nosotros no Sí, somos competencia, ¿no? Estamos sí, acá nomás es que vamos tan serios, digo, como poca rivallenses. gente carga combustible. Pero a veces no te queda, o sea, Claro, a veces sí, tenés que no. como meterle unos litros para volver. Sí, pero viste, es muy poca la gente, pues es muy caro. Claro. Es muy caro. De hecho, te voy a contar una infidencia. Había tanta diferencia el precio de combustible entre Chile y Argentina. Por ejemplo, allá le dicen al gasoil, le dicen petróleo. A lo que llaman gasoil le dicen petróleo. Camioneros chilenos que pasan... que entran a Punta Arenas, que pasan por la ruta 40, vienen bajando por la ruta 40, algunos por la 3 igual, en sus semis usaban esta práctica, cargaban en los semis remolques, adosaban un tanque que uno decía, bueno, es un tanque de agua, que se estila mucho, ¿viste? Para tanque de agua. Claro. No, venía cargado de gasoil, y detrás de la cabina del camión
la denominada mochila, que es igual la práctica acá que se usa. La llenaban Claro, acá. Claro. porque les convenía mucho. Bueno, en la cuenca pasaba eso también. En la Sigue. cuenca vienen los autos de Natales, cargan nafta y se vuelven. Sigue pasando. Claro, le sigue pasando. conviniendo, Le sigue digamos. conviniendo. Claro. Siempre ha sido muy caro el combustible en Chile por esta variable, ¿no? Bueno, y en este caso Cast asume entonces Sí. y mete un aumento de naftas fortísimo y bueno, veremos cómo lo toma el pueblo chileno, ¿no? Sí. Pero si por alguna razón, por error de cálculo al menos, te toca cargar nafta en Chile yendo No. para allá, bueno, sabe que hay un aumento realmente importante. El último aumento de nafta en Río Gallegos está publicado en el diario nuevodía.com.ar, lo comentó hoy en la apertura de Buenos Días Malvinas, el programa que conduce nuestro compañero Julián Quirós, a las 7 de la mañana. Ya estaba registrado este aumento de combustibles en Río Gallegos. Y Lo de paso en Acción, limpio. creo, ¿no? ¿Cómo? Es de Acción. Ahí lo comento exactamente como lo publicó nuestra web, que ya está hecho el relevamiento. Continúa la alza sostenida en marzo en YPF, en Nafta Super, Infinia e Infinia Diesel. Los combustibles volvieron a subir en Río Gallegos, el impacto ya se siente en los surtidores de YPF. En apenas unos días, los precios registraron incrementos consecutivos que profundizan la tendencia alcista. Es el 11º aumento de combustible en lo que va del mes de marzo. Hace 2 días los valores habían pasado de 1.724 a 1.761 en Super, de 2.042 a 2.086 en Infinia y de 2.251 a 2.280 en Infinia Diesel. Sin embargo, el nuevo ajuste volvió a modificar el escenario, porque claro, en el fin de semana largo hubo un aumento. Nada más que ellos, fin de semana Sí, largo, pasó medio desapercibido. Sí. Aumentos actuales, para que A cada ver. quien saque el cálculo, más o menos. La nafta super se ubica en 1.803. Siempre estamos hablando del litro, claro. Sí. La Infinia 2.134 y la Infinia Diesel en 2.322. Está carísimo el gasoil. Esto implica que en comparación con los precios de hace 2 días, los aumentos fueron de 42 pesos en la Super, 48 en Infinia y 42 en Diesel Premium. Pero si se toma como referencia Sí. el valor previo al primer ajuste, es decir, lo que empezó hace semanas atrás, las suban acumuladas son mayores. En la anterior se refiere a la semana pasada. Ajá. 79 pesos en la Super, Infinia 92 y Infinia Diesel 71. Claro, si comparás esta semana con la pasada. Sí. Fíjate, ¿no? Estamos comparando, en este caso, apenas una semana. Bueno, si no te enteraste, aumentó la nafta en Río Gallegos. En este caso, estamos comentando los surtidores de YPF. Bueno, es lo que está bueno, es lo que hay, ¿sí? Es lo que hay que contar, pero además, bueno, Sí. pensaba, viste que vos, creo que vos lo comentaste, Nica, cargaste nafta 2 fines de semana atrás Sí. y por el mismo valor ya te das cuenta que cargabas bastante menos. Sí, El, no, se carga el decime, medio tanque. che, cargame 30, vos acostumbrado Sí. que más o menos decís no sé cuánto Pasaba es 30. medio- Claro, pasaba medio tanque. Ya llegaba con el tanque prácticamente con la reserva. ¿viste? Claro. Y bueno, decía 30, bueno, pasaba, me marcaba que pasaba el medio tanque. Ahora Claro. ni eso. Ahora no llega la aguja ni a medio tanque. Y ahora no me quiero imaginar. Pero esto igual también, acá no se siente, pero ayer algunos medios, sobre todo en algunas provincias que tienen cámaras de transporte serias, ¿no? Que agrupan a grandes transportistas o empresas de transporte o mismos fleteros o dueños de camiones, propietarios de camiones como Mendoza, Córdoba, la zona de Gran Rosario. Había movilización y quejas de transportistas por el aumento del gasoil. Ajá. El aumento del gasoil está dejando graves secuelas. ¿En qué? En que cada vez se hace más imposible para aquella persona que tiene un camión, que trabaja de fletero, poder subsistir. ¿Por qué? Por el alto costo del gasoil implica que muchas veces se tengan que abaratar costos en flete. Claro. En lo que le cobra un camionero, un propietario de camión o una pequeña empresa de camiones por transportar una cosa, cada vez hay una pelea de costos, ¿no? Claro. Ganancias, costos de beneficios, que beneficios son muy pocos, y esto ha llevado a la alerta, ¿no? Lógicamente acá en
la Patagonia no se siente tanto porque no hay cámaras de empresarios de transporte que sean o que tengan una cierta incidencia en el peso de discusión de costos, ¿no? o de tarifas. Pero está complicada la situación. Para aquella persona que es transportista de carga o también puede ser transportista de pequeño transportista de pasajero por el aumento de gasoil. Fíjense que todos los temas que estamos abordando tienen que ver con costo de vida y poder adquisitivo, ¿no? El trasfondo es ese. El tema que va a atravesar el programa hoy en términos de actualidad y en términos de tener el oído atento a la calle, y aquí está el nivel de juicios, tiene que ver con lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Y el gobierno dice lo que no va a pasar, que es que no va a entrar ningún proyecto de emergencia económica, que el gobierno ya dijo que lo va a volver a presentar. Estuve haciendo averiguaciones, y esto anoche, el mail del comunicado de prensa del vicegobernador Fabián Leguizamón llegó a las 22:29, Sí, es decir, 10:30 de la noche. Que nos iba a tratar Claro, para que nos demos una idea de cómo hay noticias de hasta anoche a última hora. Sí. Anoche, casi a medianoche. Reclamo de policías afuera de la jefatura de policía. Sí. Vamos a desarrollar entonces a lo largo del programa, pero cierro con esto, para que midamos el pulso de lo que está pasando. Anoche se suma reclamo con carpa fuera de la jefatura, que además está a metros de Casa Gobierno y a metros de la Cámara de Diputados, de policías de la provincia de Santa Cruz. De familiares. Claro, con el apoyo de sus respectivos familiares. Claro que el reclamo es de ellos, en tanto trabajadores activos y pasivos, pero bueno, por el asunto de que no se hace paro y demás, hay un apoyo familiar. Pero a los paros que nosotros veníamos comentando ayer se suman, y paso en limpio, paro de ADOSAC hoy y mañana, paro de judiciales ayer, hoy y mañana, paro de ATE hoy y mañana, paro de ATSA, trabajadores de la sanidad, que se definió ayer, paro de viales, vialidad provincial, que se definió ayer. Que tiene hay muchos reclamos, mucho malestar por descontento con deudas que no han sido saldadas. Así es. Y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos, que no va al paro, pero sí adhiere a la marcha y movilización de hoy en la Cámara de Diputados. Es decir, que hoy lo que es estatal en general está muy afectado por el paro. Quiero decir, si te toca hacer trámites, bueno, desde ya en las clases es lo más sensible, pero es un día de muchas medidas de fuerza. Ahí abrimos el micrófono. Ahí voy. Te decía, tema ranking de nafta de Latinoamérica. ¿Qué país son más caros? Que lo hablamos recién, Nica, Sí. que no coincidimos en el dato. Acá tengo la información oficial, que es justamente el dato que había leído ayer. Lo traigo a la mesa porque ahora cambia la lógica. Pero hasta hace 3 días, Argentina estaba por encima de Chile en el precio de nafta. Te leo textualmente. Dice, según un ranking elaborado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos, Uruguay tiene la nafta más cara de América del Sur con $1.89, carísimo. Siempre, Le sigue Perú con 1,53 y la Argentina, esto hasta hace 3 días, 1,34, por arriba de Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Estamos La que sería igual la IPF acá, ¿no? ANCAP en Uruguay. Lo mismo pasa con Paraguay, ¿no? Me llama la atención el caso, lógicamente, no sé cómo estará en su economía Colombia, porque Colombia es productor de petróleo. ¿De petróleo? Sí. Ahí está, bueno, pero está por debajo, está lejos sí. del ranking, ¿no? Y Argentina, a pesar de ser un país productor, Sí. está entre O sea, los primeros 4. Como... productor y se autoabastece, Y de autoabastece, claro. Sí. Tal cual. pero no está Venezuela. No está Venezuela, no. No hay datos oficiales de Venezuela. No. Venezuela está barata. Me imagino que sí. Sí, estaba muy barata. y No se sé la si está no- llevando no sé ahora, Trump. ahora Y se se la la está empieza a llevando llevar Colorado. Trump, básicamente. No sé si no conviene ir a cargar a Venezuela. Mirá lo que te digo. Hoy como está el precio de la nafta, me parece que puede llegar a convenir. Igual, ¿No? ¿Puede decir que no? Bueno, en este momento... entre por que ahí. vas y volvés. Sí, por ahí, pero bueno, cargas el tanque y volvés gratis. Che, 10 de la mañana, 18 minutos. Si les parece bien, doy vuelta a la página para contarles que, bueno, tenemos varios sorteos hoy. Vas a ver, paren la oreja, 2 minutos de su atención, hagan lo que estén haciendo, córtenlo 2 minutos, porque nada puede ser más importante que los premios que tenemos para ustedes en el día de hoy. Escucha, porque se me suma uno más. ¿Más premios? Sí. Vamos todavía. Vamos a hacer, por un lado, una adivinanza, que es la clásica adivinanza de las mañanas, con 2 premios, con 2 posibilidades de llevarte un premio. A los que adivinen, entre los que adivinan vamos a tener 2 premios. Y por el otro lado, vamos a seguir sorteando el huevo de Pascua. Empezamos con el tema de la adivinanza, porque buen apetito, se viene el 29 y este fin de semana
el plan de Buen Apetito, sábado y domingo, es ñoquis con variedad de salsas para que te sientas como en casa. Calidad, frescura y ese sabor que ya conoces en Buen Apetito, que hoy sortea 2 porciones de ñoquis. Claro, el domingo 29, ¿no? Domingo 29. Así que... ¿A vos te gustan los ñoquis tradicionales o los... viste que ahora están los de... hace mucho. Los ñoquis de acelga, los ñoquis de zanahoria, los ñoquis de calabaza. A mí sí, hoy me hace los rellenos. Como no como siempre, dame los tradicionales. Los Ahora, tradicionales, si comiera todos los 29, iría variando. Lo de calabaza, lo de espinaca, ñoqui de espinaca. Yo hasta espinaca te aguanto. Hasta espinaca. Después ya no. No, ¿Qué sería un ñoqui exótico? para mí el de calabaza. El de calabaza. ¿Directamente lo rechazás? No, Decís, no paso. como igual, pero Claro. depende de la salsa. A regañadientes. Pero para eso Sí. poner la calabaza en el horno, decís vos. No sé cómo se... No, Sí. yo calculo que sí se debe poner la calabaza en el horno, una vez que está blanda se lo puede procesar. O capaz que se la hierve la calabaza. Igual la calabaza es blanda. La he comido igual, la como la calabaza en otras cosas, ¿no? Pero no lo elegís en los ñoquis. No. Buen apetito, fábrica de pastas artesanales Comodoro Rivadavia 430, 2 porciones de ñoqui para vos. Si vas a responder en un ratito a la adivinanza, porque el otro premio que tenemos también para el que responda a la adivinanza es una pizza especial a elección de Il Forno en MoMA. MoMA Patio de Comidas tiene una pizza especial más 3 vasos de gaseosa, porque el recreo sigue en MoMA para vos que participás por la consigna del día de hoy, la adivinanza para la oreja al 1551 6051. ¿Por qué? Si mandás mensaje de voz respondiendo la pregunta que te vamos a hacer, la adivinanza, tenés doble chance. No simple ni triple. Doble chance de llevarte la pizza o las 2 porciones de pastas de Buen Apetito. ¿Vamos? ¿Les parece bien? Vamos. Arrancamos entonces. Atención, señoras y señores. Después el quiebre y hacemos lo de los mensajes del huevo de Pascua también. Rapidito, cortito y al pie. Cortito y al pie. Atención, Te sigo todo el día, pero cuando el sol se va, desaparezco. ¿Qué soy? Fácil. Sí. Es muy fácil. Es muy fácil. Te sigo todo el día, pero cuando el sol se va, desaparezco. 1551 6051. Que suene el teléfono, que explote el teléfono, que se caliente el teléfono. Explota. Ya está vibrando, ¿no, Brian? Sí, mirá. Se mueve la consola. Vibra el teléfono porque es fácil la respuesta. Ahí está, Te sigo todo el día, pero cuando el sol se va, desaparezco. ¿Qué soy? 1551 6051. También participan los amigos del streaming, pero el que manda mensaje de voz duplica sus chances. ¿Ustedes ya la sacaron? Sí. Ok, ¿vos, Nica, la No. sacaste? Me parece que sí. Sí, Me ok. parece. En mi caso la sabía igual, ¿no? La sabía. Pero Puede está ser está entre las adivinanzas tradicionales. No es un acosador. La de ayer. Por las dudas. Claro, sí. No, Sí, sí. Tampoco un perro. No. No. No, Porque podría sí, ser. claro, sí, pero ¿por qué cuando se va el sol el perro se iría, no? Se va El a perro dormir. en general. Se hace noni. Puede ser, Pero es no. cierto. Pero no es algo, bueno, ya está. Es tan fácil que vamos a decir, ¿no? Sigo todo el día, cuando el sol se va, desaparezco. Ah, qué difícil. Te sigo todo el día, pero cuando el sol se va, desaparezco. ¿Qué soy? 1551 6051. Está vibrando, ¿no? Ya está vibrando el teléfono, está explotando el teléfono. 1551 6051. Hotline, línea caliente. 1551 6051. Te sigo todo el día, pero cuando el sol se va, desaparezco. La adivinanza. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Por una pizza especial a elección de MoMA más 3 vasos de gaseosa. La inflación. Y los 2 porciones de ñoqui de Buen Apetito. ¿Cómo? La inflación. Sí. No, Entonces, pero la si nafta. desapareciera cuando el sol se va, iríamos a comprar de noche, entonces. ¿Te imaginas? 1551 6051. Te leemos, te escuchamos, dale. Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon Appetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería de Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Wi 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales.
La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Buen día, dejo un tema en el playlist para Semana Santa, Cristo, muerte y resurrección de la Biblia. My name is Hildo, mi número de documento final es 210. Gente, para participar por el sorteo, cualquier tema de la renga está bien para cualquier fecha. Siempre que hay vida habrá esperanza, se suda sangre por florecer y en marchitarse con poco alcanza. Ate con tripa mi corazón, sin más
que eso salía a la cancha para lo malo. Bendiciones Luma en Facebook, lo encontrás, tiene un huevo de Pascua grande de chocolate con leche con sorpresa para vos. Vamos a sortear el próximo miércoles el huevo de Pascua de chocolate con leche con sorpresa para vos. Huevo de Pascua de Bendiciones Luma. Lo único que tenés que hacer es muy sencillo, es muy simple. Tenés que sumar una canción a la playlist. ¿Qué canción no puede faltar en la playlist, en la lista de música, la de canciones de los domingos? La lista de la familia, la que te juntás en la familia, que perfectamente podrías poner el próximo domingo de Pascua, que suena en el... Bueno, recién lo escuchaste, ¿no? Hildo decía... ¿quién dijo la renga? ¿No? Rolly dijo la renga. Y Hildo de Box Day, que ayer ya había sido elegido Box Day. Ernesto había elegido una canción del disco La Biblia. Exactamente, así es. Bueno, van sumando, ¿eh? La idea es que lleguemos a 30. Si llegamos a 30 canciones, sorteamos el huevo. Es decir, tienen que desbloquear el premio. De eso se trata, desbloquear el premio. Así que mandá tu mensaje al 1551 6051 si te querés llevar el huevo de Pascua que sorteamos el próximo miércoles. Nos decís con qué canción vamos en la playlist y estás participando. Buen día, quiero participar por el huevito de Pascua. La canción que me hace acordar a Pascua sería Mi burrito sabanero. ¡Saludos! Lanzamos el desafío de la semana, queremos armar entre todos la playlist infinita de Pascua, pero con una condición, el huevo de Pascua gigante que tenemos acá solamente se sortea si llegamos a las 30 canciones antes del miércoles que viene. No hace falta que salgas al aire, no hace falta que nos cuentes tu vida, no tenés que mandarnos nada en especial, solamente un WhatsApp con esa canción que te pone de buen humor o que no puede faltar en un almuerzo de domingo. Cualquier género vale para llevarte el huevo de Pascua de Dulce Bendición Luma. Si querés pedir tu huevo de Pascua y comprar un verdadero huevo de Pascua casero, podés hacerlo al 74 85 85. 74 85 85. Dulce Bendición Luma. Una canción buenísima para la Pascua de Resurrección sería de Roberto Carlos, Jesucristo. Que está caminando como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor Jesús Cristo. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor. Miro al cielo y siento aumentar. Estos mensajes incluso son de ayer. Ayer tipo 12:30 cerrábamos el programa y seguían entrando un montón de mensajes de oyentes participando del sorteo del huevo de Pascua con sus canciones respectivas. Estimado secretario de Actas, Héctor Nica Mancilla, todo en orden, ¿no? ¿Pudiste anotarlos a todos? Estamos anotando, todavía seguimos anotando porque nos quedan de hacer todavía, me parece. Y están todos en carrera, ¿eh? Sí. Somos prolijitos, así que van a estar todos participando. Está Hildo, Rolly, Melissa, José Luis. Que son los oyentes que salieron recién al aire. Estimado comandante Brian Álvarez, no te dijimos buen día. ¿Cómo andas, Brian? Jueves ¿Todo bien? ¿Todo 26 Piolardo? de marzo, todo Piolardo. Ya son las 10:37 y no te habíamos dicho buen día. Tampoco a Rodri Poloni, que está detrás de cámara, el hombre del streaming. Estamos en YouTube, en Diario Nuevo Día. Y en la calle está Julián Quirós. ¿Qué anda pasando allí afuera de la legislatura? Tomamos el audio en vivo, esto ocurre ahora, se ve mucha gente en la Cámara de Diputados. Hoy el Frente Sindical apuesta a una muestra de paro contundente, de paro y movilización contundente afuera de la Cámara de Diputados. Comentamos en la apertura de nuestro programa hace 45 minutos que los docentes estaban reclamando en el paso de Hueraique porque veían que la policía bajaba del micro a todos los docentes, pero otros micros
que no eran de docentes que venían a reclamar, pasaban de largo. Eso fue hace 1 hora y media atrás en el control de Hueraique. Estimo que eso ya se tiene que haber resuelto pasado el rato. ¿Tenés el audio en vivo, Brian? Ponelo a ver en qué anda Juli. Vemos en cámara, esto está transmitido en vivo en las redes del Diario Nuevo Día, concretamente en Facebook, que está hablando hace un rato Pedro Mancilla, secretario general del SUEM, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Tomamos un momento a ver en qué andan. Pero está poniendo en peligro el salario de los trabajadores en una supuesta apertura de mesa paritaria de una promesa de un gobierno nacional que está acostumbrado a cagar a los trabajadores. Por último te pregunto, ¿hay una distancia entonces significativa entre lo que se pide puntualmente en todos los espacios gremiales, que es sentarse a negociar recomposición salarial, y vos decís que no hoy con los salarios actuales no le alcanza al gobierno? Entonces hay una distancia significativa para llegar a ese ideal que pretenden los gremios, ¿no? Los trabajadores. Bueno, no es lo que yo digo, es lo que dijo el legislador. Un legislador dijo que al Estado provincial le faltan 30.000 millones actualmente para completar masa salarial. Si es así, estamos a años luz de que se pueda cumplir esa expectativa que nos dijo el jefe de gabinete, que para que sentarse en paritaria se tiene que destrabar esto. Eso es lo que por ahí uno analiza. Si ese es el panorama, bueno, volviendo a tu pregunta, si ese es el panorama, bueno, vamos a tener un panorama mucho más complicado de lo que en principio parece, porque por un lado tenemos la receta del gobierno nacional, que son de recorte y de ajuste, y por otro lado tenemos una clase trabajadora generalizada que está muy lejos de llegar a lo que necesitamos como salario, por lo menos para sostener la canasta básica. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Pedro Mancilla. Justo este testimonio es muy valioso en el contexto de lo puntual y lo urgente. Pedro Mancilla, el secretario general de los municipales, dice allí que el propio gobierno dice cuál es su rojo, cuál es su déficit de 30.000 millones de pesos mensuales para poder dar un aumento de salarios. El SOEM, que no hace paro en el municipio de Río Gallegos, sin embargo, desde ayer convoca, que es lo que está pasando ahora, ¿no? 26 de marzo. Alerta y movilización. Exacto. Movilizamos a Cámara de Diputados de Santa Cruz y la consigna del SOEM es no a la emergencia económica y en defensa del régimen jubilatorio. La concentración, de hecho, empezó muy temprano esta mañana en la sede del gremio en Kirchner 355. Esto entonces, el SOEM. A ver, una cosa para contextualizar que es muy importante, chicos. Anoche, a las 22:29 minutos, fíjense la hora, ¿no? Bien tarde, desde el área de prensa de la Cámara de Diputados, en una cuenta que es de prensa del vicegobernador Fabián Leguizamón, se envió a todos los medios el siguiente comunicado. El proyecto para declarar la emergencia económica en Santa Cruz finalmente no será tratado mañana en la Cámara de Diputados. Esta noche, ¿no? El comunicado tiene 2 párrafos. Cuando llegó esto a la redacción de Nuevo Día, y en el caso de preparando cosas del programa, estamos en comunicación con quienes estaban en la redacción de la web, empecé a hacer algunas averiguaciones. Y algunas cosas para contar, chicos, y algunas cosas que no están publicadas. A mí no me lo puedo igual, ¿cierto? En este caso son fuentes de los dos bloques mayoritarios, oficialismo y oposición de diputados, pero tienen la mano. Porque el punto era para comunicado 19 de la noche, la sesión de mañana, los funcionarios movilizan, vamos a algunas averiguaciones. Los 2 párrafos son muy completos de comunicado. Paso seguido, comento lo que pude averiguar. Dice el comunicado de anoche, 10:30 de la noche. Ante los rumores que circulan a través de redes sociales desde la Honorable Cámara de Diputados, se informa a la comunidad que el proyecto de ley para declarar la emergencia económica en Santa Cruz finalmente no ingresó al temario para ser tratado mañana, es decir, hoy, el marco de la segunda sesión ordinaria que se realizará a las 10 horas. Como si tampoco ningún otro proyecto debería poder ejecutivo. Es decir, el primer párrafo dice, hoy no entró ningún proyecto de emergencia económica. Eso es lo que dice el primer párrafo. Segundo párrafo. Por ende, aclara, al no encontrarse dicho proyecto en el orden del día, para que el mismo pudiera ser tratado mañana sobre tablas, debería contar con la aprobación de los 2/3 de los diputados que conforman el cuerpo legislativo, es decir, con el voto afirmativo de 18 diputados, como sucede con cualquier proyecto que no esté incluido en el orden del día, en el temario de proyectos ingresados, tal cual lo establece el artículo 84 del reglamento interno. Bueno, acá, para entender este párrafo, tenés
que conocer un poco el tema, porque si no, viste, son esos temas que se si no sabes cómo funciona la dinámica legislativa, Claro. y la mayoría Son muy simple, los 2 específicos. tercios y demás, te podés perder. Entonces hice algunas averiguaciones. Cosas de contexto que me parecen importantes. Primero, además de lo que averigüé, algunas cosas de contexto elemental. ¿Qué dijo el gobierno la semana pasada? Luego de que el jefe de gabinete de Luxen se reuniera con el Frente Sindical el miércoles de la semana pasada, que el proyecto iba a volver a ser enviado, ¿no es cierto? El proyecto lo necesitamos, será enviado nuevamente. Cuando entrevistamos a la ministra de Gobierno, María Belén Elmíger, el jueves pasado, ella también dijo, es condición, necesitamos de la ley de emergencia económica para los futuros préstamos, créditos y demás que vaya a tomar la provincia, y en este caso está el asunto de tomar un crédito con Nación. Lo que terminó llegando de Nación el miércoles de la semana pasada no es un crédito, es un adelanto de coparticipación, es decir, es como un adelanto de sueldo, ¿no? Es decir, plata tuya que te la pagan por adelantado, en este caso en concepto de coparticipación, y que la provincia deberá devolver con 15% de interés. Entonces, y el gobernador, ni más ni menos que el gobernador, el viernes en Caleta Olivia, en la inauguración de la escuela que inauguraron allí, dijo, necesitamos la ley de emergencia económica. Lo dijo, el viernes. Anoche, la Cámara de Diputados aclara en este comunicado de prensa que no ingresó ningún proyecto. Hice las siguientes averiguaciones. Sí. Me cuentan de ambos bloques, tanto oficialismo como oposición. El bloque oficialista, esta mañana, diputados del bloque oficialista, antes de la sesión de la Cámara de Diputados, tenían una convocatoria a reunión con el jefe de gabinete Pedro Luxen. Es decir, Pedro Luxen convocaba a diputados del oficialismo, del bloque por Santa Cruz. Y desde el kirchnerismo-peronismo me contaban anoche que el ministro Pedro Luxen los convoca a una reunión a los diputados opositores para después de la sesión. Es decir, al oficialismo antes, a la oposición después. El jefe de gabinete hablando con los bloques. Esto sería hoy. Exacto. Esto me lo comentaron anoche por hoy. Sabiendo que iba a haber esta movilización, ¿no? Que bien está describiendo y relatando Juli desde el móvil, nosotros tomamos un testimonio recién importante en ese contexto. Me cuentan también, desde el bloque Unión por la Patria, que es el bloque peronismo-kirchnerismo, que ayer hay sindicatos del Frente Sindical que fueron recibidos por los diputados de Unión por la Patria. Es decir, el bloque opositor mayoritario recibió al Frente Sindical. Y en esa reunión se comprometieron a que hay un voto negativo de lo que sea la emergencia comercial. Perdón, la emergencia económica. Va a haber un voto negativo de nuestro bloque. Eso me cuentan incluso de la reunión desde el propio peronismo-kirchnerismo. Pero hice una averiguación por esto de el artículo 84 del reglamento interno y cuántos votos se necesitan para... A ver, ayer el proyecto no ingresó. Para que tome estado parlamentario, que entra por mesa de entrada... Para que entre por mesa de entrada tenía tiempo hasta ayer a las 3 de la tarde. El proyecto anterior de emergencia económica entró 2:59. ¿Se acuerdan que notamos ese detallito? Sí, vos lo hablaste, vos sí. Es decir, entró ahí en el Todavía último hay plazo, minuto. digamos. Literalmente, eso fue la sesión anterior. Ahora se venció el plazo. ¿Se venció el plazo? Ayer a las 3 de la tarde. ¿Sobre tablas? Ahí está el punto. Sobre tablas es que se trata en el momento. Si quisieran hoy, esto es hipotético, claro. Yo creo que no lo van a hacer. Uno se puede equivocar, pero sería como una locura volver a meterlo sobre tabla y aprobarlo sobre tablas a un proyecto que genera la repercusión que genera y que, recordemos, la semana pasada el proyecto el gobierno lo retira a través de sus diputados luego de la jornada tensa donde hubo huevazos. Y hoy el Frente Sindical moviliza a punto tal de decir, bueno, hoy nuestro mensaje tiene que ser más contundente. Entonces averigué esto. A mí, en mi hipótesis, es que hoy no va a ingresar nada a la fuerza. Uno podría equivocarse, pero analizando el contexto es lo que me huele. Ahora, en el caso hipotético que sí, ¿qué tendría que suceder? Punto 1, apartarse del reglamento. Y eso necesita 2/3 de los votos. Punto 2, pedir que ingrese un proyecto. Supongamos que está el proyecto de emergencia económica. Entonces, punto 1, te apartás del reglamento. Punto 2, pedís el ingreso del proyecto. Supongamos, pedimos el ingreso del proyecto tanto de emergencia que sacando del Poder Ejecutivo. Eso va a ser titular de la bancada, ese pedido, ¿no? Claro, eso tendría que hacerlo. Claro, exacto. Un diputado tendría que impulsarlo en la sesión. Tercero, para pedir tratamiento, luego de que se apartan del reglamento y que se pide el ingreso del proyecto,
también para pedir tratamiento en la sesión necesitarían 2/3. Y para votarlo, claro que también necesitarían 2/3, que es lo que se llama una mayoría especial. Los números, los porotos, en este contexto, no dan como para que el gobierno tenga 2/3, porque hay no solo diferencias internas en el bloque oficialista, sino también en esta reunión con el Frente Sindical, diputados de ayer de Unión por la Patria que dijeron, no, nosotros este proyecto, o sea, la emergencia económica no la apoyamos, nuestro voto es negativo. De modo que esto hace pensar que sería realmente muy, es más, digo, extremadamente osado del gobierno, a través de sus diputados, meter tan de prepo y a la fuerza un proyecto que ayer no entró por mesa de entrada. Eso es lo que pude averiguar. ¿Cómo? ¿Quién paga el costo? Claro, está demasiado caliente, ¿no? El contexto como para que eso suceda. Entonces, esto es lo que pude averiguar con distintas personas vinculadas a la Cámara de Diputados, y esto también para tener en cuenta, ¿no? La reunión con el Frente Sindical del gobierno, con Luxen a la cabeza la semana pasada, no terminó con un acuerdo. De hecho, el Frente Sindical sacó un comunicado diciendo el gobierno provincial miente. Ese fue el título del comunicado después de la reunión. Sí. Bueno, entonces Luxen hoy, esta mañana, esto ya sucedió, ¿cierto? Me lo comentaron anoche, pero ya sucedió a esta hora de la mañana, 11 menos 10, reunión con diputados de su propio bloque, es decir, por Santa Cruz, pero también una convocatoria a diputados de Unión por la Patria para después de la sesión. Eso es lo que a mí me hace pensar, por supuesto que hay que seguir averiguando, a mí me hace pensar que si el pedido de reunión es para después de la sesión, con el bloque mayoritario, es como en vista ya un poco más adelante el gobierno con la intención de avanzar en la emergencia económica. Hasta ahí llegué. Si pasó alguna cosa más que no nos enteramos y quieren contarnos, es bienvenido. Siempre es bienvenido. WhatsApp de oyentes 51 60 51 y bueno, vías alternativas de comunicación también. Siendo las 10:50 minutos, seguimos adelante en nuestro programa. Gracias por el mate, estimado Héctor Nica Mancilla. Lo que llegué a chusmear, porque tenía el celu de oyentes por el móvil con Juli, que al final salió en redes, está lleno de mensajes eso. Hay muchos mensajes, hay muchísimos mensajes. Está explotado el teléfono. Vamos a tener que cambiar la memoria, de hecho, te digo, porque nos ha quedado, pero chica, verdaderamente, muchísimos mensajes, pero explotó. O sea, no sé cómo seguir, de hecho. Vamos descomprimiendo. Vamos descomprimiendo. Okay. Y a las 12:30, como ayer, ¿no? Vieron que a las 12:30 ya dijimos, bueno, seguimos mañana con los mensajes. Y de hecho salió una tanda hace un rato de oyentes de ayer. Así que ahí vamos. Siempre es muy lindo, de veras, el ida y vuelta con los oyentes. Y una cosa, como es por premios y regalos y demás, si alguno nos llega a salir al aire en el fragor del aire, vamos tomando nota de todos para los premios. Está la adivinanza hoy, estamos con la adivinanza porque vamos a ir con esto, vamos a hacer así, con estos premios ahora, y después a la vuelta de la tanda vamos con los mensajes que quedaron de la playlist, para que no se nos confundan los premios, porque son tantos auspiciantes. Perfecto. Que si no terminás confundiendo a la gente. Así que vamos derechito con los mensajitos. La adivinanza del día de hoy, adivinanza por las pastas de Buen Apetito. Y también por... ¿Qué más? ¿Qué habíamos dicho? Había dicho pizza, pero en realidad me confundí. ¿No? No, me confundí porque, pobre, Mari me había mandado la foto. Yo soy un sonso, o un boludo, como se dice comúnmente. Y me olvidé que en realidad lo que tenemos hoy es este premio, que es una cajita feliz. Igual está buenísimo, ¿no? Un voucher por una cajita feliz en Rocker Burgers. Sí, en Rocker Burgers. Ahí está, el voucher de MoMA, para que vos puedas... para que te pueda llevar la cajita feliz, sí. Y si es Rocker Burgers, cambiamos pizza por hamburguesa. Que no está nada mal, ¿no? Está muy bien, no está nada mal. Olvidate. Además que está buenísimo, digo, pensá, vas con tu nietito, la cajita feliz para el nene. O vas solo. Y te la clavas vos solo, ahí, mano a mano. Señor, usted está grande para una cajita feliz. Problema mío, me lo gané en la radio. ¿Qué tanta explicación? Claro, ¿qué cajita feliz que vos la hay que aclarar? Vamos a... ¿Cómo? ¿Qué cajita feliz? En este caso es comida, ¿no? Burger, claro, hamburguesas. Claro, porque está la otra cajita feliz. Claro. Pero en este caso es comida. Este es de comida. Se ve muy bien. Y la hamburguesa, exactamente. Porque la cajita feliz que es la... de líquido. La de líquido, exactamente. Bueno, chiques, esto es así. Tráigatela. A ver. Mensajes al 15 51 60 51. A ver, la consigna, la adivinanza de hoy es... Atención, por las pastas de Buen Apetito y la cajita feliz de MoMA. MoMA. Patio de comidas. Atención. Te sigo todo el día, pero cuando el sol se va, desaparezco. ¿Qué soy? Papá. 15 51 60 51. Te sigo todo el día, pero cuando el sol se va,
desaparezco. Anotamos a Viviana, que mandó el mensajito. Ay, la respuesta será, no será. Bueno, la vamos a revelar después. Judith, anotamos a Judith. Buen día, Judith. Anotamos a Débora, 348. Débora, buen día, querida Débora. Bienvenida a la comunidad. Débora. 348. ¿Qué es en la quiniela? En la quiniela es la tortuga que ladra. La tortuga que ladra. Exactamente. Ni más ni menos. Rarísimo, ¿no? Así es, sí, raro, extraño. El perro que araña. El perro que... Exactamente. Hay gatos que muerden, ¿eh? Hay gatos que muerden, por supuesto ¿Por qué que no sí. un perro puede arañar? Absolutamente. ¿Y por qué una tortuga no puede ladrar? Claro. A Débora 348 estás anotada. Acá nos dice... Lo anoté a Javi también, 235. Bien. Mira, acá tengo uno, DNI. Anótalo el DNI solamente. Dale. 607. Ignacio. 607. 607. Vamos, Ignacio, todavía. Y está también, ¿sabes quién? Está Darío 013. La Jetta, en los sueños. Buen día. La respuesta es... María Velázquez 300. Anotamos a Mari. Beso grande, Mari. Que tenga buen día. Buen día. Mañana es tu día, ¿eh? Mañana es el día. Beso enorme, amiga. Buen día, chicos. Dice, pensé que la respuesta es tal, pero tal, cuando se va el sol, continúa gracias a la luz artificial. Entonces se me ocurre que puede ser tal cosa. Bueno, podría ser. Hay que analizar esa respuesta. Chiste por el 11º aumento de combustible. A ver, contexto. Chiste, mandan por acá. Cargar nafta en Argentina ya no es un gasto. Es una experiencia espiritual. Entras con el auto y salís caminando más liviano, más humilde y más cerca de Dios. Está bien. Es verdad, es cierto. O sea, mire por donde lo mires, tenés razón. Es verdad, no te sacan un sope, tienen que darte vuelta. Está muy complicada la cosa. Che, 11 veces aumentó la nafta, ¿eh? Es una locura. En un mes. No, nunca había pasado, ¿no? Digo, no recuerdo, al menos en la vida contemporánea no recuerdo. Y no Sí, nos alguno sorprende. dirá la hiperinflación, está bien, pero no es una comparación feliz. Quiero decir, en tiempos más o menos normales, 11 aumentos de nafta nunca habíamos tenido. así Otro, tan seguidos. otro chiste por el aumento de nafta. Ahí va, se viene. Atención, Dice así, a ver. En otros países sube el combustible y la gente se enoja. Sube el combustible y la gente se enoja. Claro, lo normal, ¿no? En Argentina sube el combustible, sube la luz, sube el gas, sube el agua y lo único que baja es el sueldo. Mica observa ni una mueca de risa le vi por ahí. Sí, Che, Otro yo vez. tengo uno Es como que llegue rápido el mundial para un poco de Yo tengo alegría. una Sería, de ¿no? combustible. Lo que va a distraer todo es el mundial, pero falta, a este ritmo falta un montón. A Yo ver. tengo uno, se puede contar igual, ¿eh? A ver. Resulta que acostado de una ruta había un colectivo, iba de una congregación en un colegio religioso y hay una monjita con una pelela. Y para un camionero y le dice, hermana, está bien que se tenga fe, pero con esa pelera no se hacen milagros para llenar el tanque. Chiste, humor de nafta, 11º aumento de nafta, humor, recibimos chistes al 1551 6051, lo escuchaste recién a Nica, escuchaste los chistes de los docentes, escuchate otro, escuchá. El problema no es que aumente la nafta, dice por acá, último dice, porque se ve que el mismo tenía ganas de contar chistes. ¿Es el mismo oyente o sí, no? mismo Me imagino. El problema no es que aumente la nafta, el problema es que el sueldo quedó en versión 2025 300, ¿qué es PPP? Píxeles. Y la nafta está en versión 2026, Full HD 4K Premium, dice. Totalmente. Es verdad, nos quedamos atrás. Javi, abrazo grande, amigo querido. Gracias por la buena onda, amigo. Buen día. Alejandra 818 participa de la consigna, ¿no? Y manda un audio. Y responde, no, si responde no me lo mandes, porque no quiero... Revela la respuesta. Claro, no. Entonces, no. que sepa Doble Alejandra que está chance en carrera y tiene doble chance. Alejandro 818, que los sueños de la sangre. Por la consigna de hoy debe ser la respuesta tal cosa. Guido, anotamos a Guido. Repito la consigna y cuando vos me digas le metemos y Dale, seguimos sí, después. y te ayudo con mensajes de oyentes que son los que ganaron premios, que los tengo acá en WhatsApp también.
La adivinanza es, te sigo todo el día, pero cuando el sol se va, desaparezco. ¿Qué soy? Dice Guido, dice la respuesta. Un par de mensajes más y vamos derecho. Hola equipo, buen día. Para participar por la adivinanza, la respuesta es... tal. Que tengan buena jornada. Abrazo grande. Nos dice... ¿Daniel? Daniel. ¿Daniel? ¿Daniel sos vos? ¿Sos vos, Daniel? ¿Daniel es el travieso? 436, Daniel. 36 en los sueños. Adivina, la manteca. Y a Daniel, después lo vamos a anotar. Yo tengo que revisar de vuelta el mensaje que también daba por el huevo. Acá por el huevo tengo otro. Acá tengo otro por el huevo. Está Dami Hidalgo. Mira, che, abrazo grande, Dami, querido. Está Karina Vidal también, ahí está por ahí. Che, bueno, después leo estos mensajes porque son todos por el huevo, así que un ratito los leemos, ¿dale? Bueno. Buen día, chicos. Ya escuchándolos, nos decía hace un rato Alejandra, muy buenos los ravioles de Buen Apetito, me los gané ayer. Alejandra, la ganadora de Buen Apetito de ayer. ¿Anda la foto? No, no es la foto de... Había foto, sí. Y hay otra más, sigo con mensaje. Dice, buen día, acá retirando los premios del viernes. Saludos. En este caso el mensaje de Guido, ganador del viernes, que ganó la picada de sabores y la cerveza de Emperador. De hecho, a falta de una, mandó 3 fotos, Guido. Así que vamos a ir viéndolo en YouTube, nuestros ganadores. Guido, la birrita y la picada, ¿no? Para el fin de semana largo. Fin de Eso semana era completo, aumentado, ¿no? Aguantó una noche, me imagino, ¿no? Sí, Olvidate. después, bueno, nada, si te quedaste con ganas, ya es de goloso, hay que decirlo. Pero bueno, absolutamente. Era fin de semana largo, de modo que le alegramos el fin de semana. Gracias Alejandra y gracias Guido, que nos mandaron sus fotos de los premios de los últimos días. 10 de la mañana, 59 minutos. 10 de la mañana, 59 minutos. Un día como hoy, un 26 de marzo, nacía en 1946. ¿Nacía un día como hoy o se iba un día como hoy? Fallecía. Claro, nacido también en marzo, pocos días atrás, de hecho lo nombramos hace poquito. Fallecía un día como hoy, en el 88, yo todavía no había nacido, mirá, en marzo del 88, Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo, que fue el alma bohemia que dio vida a la primera etapa psicodélica y al pop dorado del rock argentino. La semana pasada nombraste el nacimiento. Claro. Mira vos, cumplió Me parece, años, si no fue jueves. Sí, acá estoy viendo, justo que decís, Rodri, que coinciden las fechas. Acabo de buscarlo, claro, miren, nació el 21 de marzo del 46 y murió un 26 de marzo. Por eso escuchamos también los abuelos la semana pasada. Claro, hoy es el aniversario de su fallecimiento. 5 días de diferencia entre natalicio y fallecimiento en el mes de marzo. Jovencitos, fue los 42 años, un día como hoy. A partir de que se produjo debido a complicaciones derivadas del virus del VIH. Los 42 años, un día como hoy, Miguel Abuelo. Y esta canción le pusimos el volumen en la 100.9 hasta las 12:30. Vestite de verde. Que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. 11 de la mañana, 2 minutos de este jueves 26 de marzo. El cielo está despejado, por lo que yo veo acá. Hay 8 grados de temperatura. A ver, hay nubes, seguramente hay nubes. Y de hecho está pronosticado un cielo que se va a empezar a nublar a partir de la 1, 2 de la tarde. Vamos a tener un cielo parcialmente nublado, un poquito de viento. No va a ser el viento de ayer, olvídate, no hay alerta. Pero sí vamos a tener ráfagas de hasta 60 km por hora, con máxima de 13 y mínima de 3. Máxima de 13, mínima de 3 y un viento que en este momento, a esta hora del mediodía, sopla a 26 km por hora. Hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo.
La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Hay un tema muy importante que está transcurriendo en estos días. En verdad es un periodo abierto en el Congreso de la Nación con una expectativa del gobierno de Javier Milei, que es modificar la ley de glaciares. Nosotros venimos tratando este tema, pero ¿por qué son importantes estos días en particular? Porque ayer empezó la audiencia pública en el Congreso de la Nación, que tiene como participantes a varios santacruceños. Ayer hubo 2 chicos jóvenes, uno de ellos muy jovencito, otro un adulto en edad universitaria, que de manera presencial hicieron su alocución con su crítica a la modificación de la ley de glaciares allí en la ciudad de Buenos Aires. Pero aquí en Santa Cruz, aunque hay también reclamo en Río Gallegos, esto es muy notorio y muy visible en el Chaltén y en Calafate. En Calafate viene haciendo toda una serie de actividades, una actividad artística, cultural, ahora el fin de semana largo, y como la audiencia empezó ayer y continúa hoy, en el Consejo Deliberante de El Calafate está en las puertas abiertas porque las personas que disertan hoy o que toman la palabra hoy en la audiencia pública están con el apoyo de la comunidad del Calafate allí desde las 10 de la mañana en el Palacio Legislativo de la ciudad de Los Glaciares. Hoy a las 13 horas habla Rocío Gómez, a las 17 Alexis Medina y a las 19 Alexia Medina, a las 17 y a las 19 Alexis Valdés. Alexis Cassandra Valdés es una artista cuyo nombre artístico es Alex Cass, digo porque posiblemente ven sus cosas en redes sociales y viene, planteando los cuestionamientos a la modificación de la ley de glaciares. Alex, te saludamos en Río Gallegos. ¿Cómo estás? Leandro Dolan es mi nombre. Estamos en Radio Nuevo Día. Buenos días, Leandro. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por hacerme este llamado. Esta tarde te toca hablar y pensaba... Alex, nosotros venimos abordando el tema. Si querés resumirnos vos de un tema del que venís hablando mucho, además, hablando en la calle, en el abrazo simbólico del glaciar, hoy te toca tomar la palabra en la audiencia en sí. ¿Querés adelantarnos cuáles son los 2 o 3 ejes que para vos son importantes por los cuales hay que decir que no a la modificación de la ley de glaciares? Mira, yo considero que si se dio la se dieron todas las batallas. Como sociedad tenemos que entender esto, no va a haber lucha salarial, lucha de salud, lucha pública, no va a existir nada de eso si no tenemos agua. Uno, lo que parece como sociedad, a esa punta de la que está reflexionando sobre agua sí o agua no, va a ser bastante, ¿no? Eso como eje principal. Entender que si se entra en este territorio protegido, no hay vuelta atrás. Todo lo otro, de todas las otras legislaciones que nos están imponiendo, porque encima nos atacan de todos lados, pero todo lo otro se puede volver. De eso no se puede volver. Esto me parece como lo más importante. Tenemos que entender cómo son. Ahí tenemos... Este gobierno que dejar de ser el que se... ¿Hola? Sí, ahí se había perdido, pero te volvimos a escuchar. Bueno, y el otro punto que me parece como re importante, que este gobierno que se jacta de venir con la libertad en la mano, que tupe que tiene de silenciar a más de 100.000 personas que quieren participar de esto, que les interesa esto, porque realmente los vecinos que habitamos los territorios de las cordilleras y los territorios en donde los glaciares son el alma, nos conmovemos y entendemos su importancia. Nosotros, está clara la geografía en nuestra provincia, ¿no? Tenemos zona norte, el extractivismo puro y lo desértico, y la emergencia hídrica que tienen la triada Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, y cómo cambia completamente la geografía y la economía en estas otras localidades donde las actividades económicas son otras. Alex, te hago una consulta que por ahí no todo el mundo lo sabe, ¿cierto? La audiencia pública es no vinculante, es decir, está el derecho a la protesta o a la disidencia,
pero lo que no es que de aquí se sacan limpio algo de este proceso de audiencia pública, donde los diputados tengan la obligación de meterle mano a la ley en función de lo que salga de la audiencia pública, ¿cierto? Es decir, hay un lugar para la manifestación, pero no es vinculante. Claramente, la norma lo establece así, pero más allá de que la norma lo establezca así, como ciudadanos entendemos que hay una ética y una moral que nuevamente este gobierno se jacta de tener. Si tenés media Argentina protestando en cada territorio y 100.000 inscriptos para participar de una audiencia pública, el pueblo te está diciendo algo. Y vos como legislador sos representante del pueblo, deberías de escucharlo. Que no sea vinculante en la forma, en la norma, no quiere decir que no sea vinculante en la forma, me parece, ¿no? Me imagino que ayer escuchaste a los dos jóvenes santacruceños que les tocó hablar ahí en Buenos Aires, ¿no? Ellos son Vladimir Ivo Jaremchuk, que es un estudiante oriundo de Piedrabuena, y el otro chico residente de allí de Calafate, pero que está estudiando en Buenos Aires, Lucas Di Caro. ¿Qué te llamó la atención de su alocución? Me imagino que ellos, que les tocó hablar antes que vos, te debe haber sido útil para decir, bueno, ¿qué planteamos hoy en esta audiencia pública? Sí, yo a Lucas lo conozco. Él, de hecho, fue a la escuela donde yo trabajo, cursó su secundario donde yo trabajo, así que lo conozco de chico. La verdad que yo no sabía que él iba a participar y mientras estaba viendo la audiencia pública, cuando lo vi, para mí... Ahí la perdimos, ¿cierto? ¿Nos escuchás? Mirá dónde llegó el pibe. Sí, Hola, sí, se cortó, pero te volvemos a escuchar. Decías que lo conocías de la escuela, a Lucas. Claro, porque yo trabajo en un establecimiento educativo y él fue alumno de ese establecimiento educativo. Entonces, cuando yo no sabía que él iba a participar, yo estaba viendo la audiencia pública en vivo y cuando lo vi, la verdad que fue para mí súper emocionante porque decir, mirá el pibe, qué bien que de nuestro pueblo salga gente con conciencia, ¿no? La verdad que los dos discursos me parecieron súper representativos de nuestra geografía y nada, sentir orgullo de la militancia joven, ¿no? Y con militancia no me refiero a bandera política, ¿sí? Es una discusión grande que estamos teniendo también como sociedad. Entender que todo lo que hacemos es política. La forma en la que vivimos y las opiniones que tenemos son políticas. Distinto a partidario, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la bandera, el color, el escudo, y otra cosa es... Alex, ¿nos escuchás ahí? Alex, ¿nos escuchás? No, la perdimos. Bueno, ayer el joven Lucas Di Caro, que es de Calafate pero que está estudiando en la ciudad de Buenos Aires, hizo una alocución y dijo: proteger los glaciares constituye una solución basada en la naturaleza para asegurar la provisión de agua y sostener la biodiversidad. ¿Sabes qué vamos a hacer, Brian? ¿Viste de nuestra grilla de audios? Porque hay problemas con la señal de ella está en el Consejo Deliberante del Calafate, igual lo sustancial lo llegamos a recoger, y está el testimonio de Lucas Di Caro en nuestra grilla de audios, es el audio número 2. Cuando lo tengas, Brian, vos comentame y lo ponemos al aire. De hecho, lo difundimos ayer en nuestras redes sociales. A ver, acá hay una cuestión de fondo que es el agua como recurso humano fundamental es más importante que cualquier otra cosa. De modo que proteger las áreas cercanas a los glaciares, que es lo que se llama área periglacial, es más importante que cualquier desarrollo económico que se pueda llevar adelante ahí, en este caso la minería. Ese es el núcleo del asunto. Que bien lo decía Alex Kass, es con quien nosotros estábamos hablando, del Frente Cultural Calafate. Ella es docente y está vinculada al mundo de la música allí. Bueno, ese es el núcleo, ¿no? Por eso la consigna que hace 15 años atrás, en la primera ley de glaciares, que fue vetada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que luego fue insistida por el Congreso, la consigna era: el agua vale más que el oro, en relación a la minería. La consigna actual es: el agua vale más que todo. Y ese es el núcleo. Nada es más importante como nuestras fuentes de agua en la zona cordillerana. Esa es la tesis por la cual se rechaza la modificación de la ley de glaciares. No vamos a poner el audio entero, Brian, yo te lo piso al aire, pero es muy interesante lo que este joven de El Calafate, Lucas Di Caro, comentó ayer en el primer minuto de su locución, que vale la pena compartir.
DNI es 43 Ahí es un tema de internet, ¿cierto? Sí, es un tema de conexión a internet el que estamos teniendo, porque por la misma razón se nos corta la comunicación. Mi nombre es Lucas Dicaro. Ahí se presenta, Mi DNI es escuchen. 43.990.553. Antes de empezar a hablar en relación a lo que se está tratando, quiero decir que soy orgullosamente residente de la provincia de Santa Cruz y del Calafate. Y bueno, me toca un poco más profundo quizás al ser desde allá, que ahora voy a intentar explayarlo en lo que voy a decir a continuación. Los glaciares son reservas estratégicas de agua, fundamentalmente para la vida, la producción y el futuro. Y en un contexto de cambio climático como el que estamos viviendo, su protección no puede flexibilizarse. Tenemos que estar todos de acuerdo en eso, sin banderas políticas. Organizaciones tales como la Fundación de Vida Silvestre Argentina o Greenpeace advirtieron sobre los riesgos que trae al debilitar la ley que se encuentra vigente. El informe que presentaron estas organizaciones concluye que proteger los glaciares y el ambiente periglaciar constituye una solución basada en la naturaleza para asegurar la provisión de agua, algo fundamental para la vida de todos, sostener la biodiversidad y reducir los riesgos ambientales en el largo plazo. También advierte que cualquier modificación a esta ley debe evaluarse considerando los impactos acumulativos y futuros sobre el ecosistema, cosa que no está pasando, diputados. Hoy, detrás de esta reforma, queda claramente en evidencia los intereses concretos que hay. Intereses económicos de sectores mineros que buscan avanzar sobre zonas donde actualmente no está permitido. Esto no beneficia a ningún argentino. Esto es únicamente económico y para unos pocos. Además, la nueva norma puede llegar a generar un aumento en la discrecionalidad administrativa para la provisión de autorizaciones. Esto abre la puerta a decisiones influenciadas por presiones de empresas y corporaciones, lo que le debilita fuertemente a los controles y a la transparencia y al cuidado de todos estos recursos que son de todos y de todas. Hay un fragmento entonces de la alocución de Lucas, así se llama, un joven estudiante universitario. Tiene 20 y pocos, Lucas, por lo que se ve en el video. Esto lo difundimos nosotros ayer en nuestras redes sociales del diario Nuevo Día, de las alocuciones allí en la audiencia pública que se hace por la modificación a la ley de glaciares. Lucas Dicaro es su nombre. Y hay un punto, hay que ver cómo irán a votar los diputados de Santa Cruz. Recordemos que cuando se aprobó la modificación a la ley de glaciares en el Senado, el texto de la modificación llegó a último minuto. Es decir, el texto del propio Poder Ejecutivo, que impulsaba la Libertad Avanza, no tuvieron oportunidad de leerlo, no solo los diputados de la Libertad Avanza, sino de ningún otro bloque. Vieron que hubo un recorte de audio de un diputado, de un senador kirchnerista, donde decía, no leímos la ley, no pudimos leer la ley. Mariano Recalde, no recuerdo ahora el textual. Y entonces decían, ¿cómo un diputado no leyó la ley? Y en realidad lo que dijo Mariano Recalde, pero bueno, se sacó de contexto a propósito, es que no leyeron la ley porque no había acceso a la ley. Es decir, al mismo momento en que se votó de manera expeditiva, recién ahí tenían en el recinto la ley. ¿Vieron que acá estamos hablando de la emergencia económica? Sí. Es como si acá ahora los diputados levantaran hoy la mano de un proyecto de ley que ingresa hoy mismo, ¿no es cierto? Así salió del Senado. En el contexto de la audiencia pública de la Cámara de Diputados, eso ralentiza el proceso y da lugar a otras voces. Si eso va a hacer efecto, veremos. Por eso la entrevistada, a pesar de la dificultad en la comunicación telefónica, llegó a quedar claro ese concepto. Por eso la entrevistada decía, hay una cuestión acá que es ética y moral. Es decir, ¿qué van a hacer los diputados ante semejante reclamo de decenas de miles de personas? Y el punto es que si se llega a modificar la ley de glaciares, lo que le va a dar es potestad a los estados provinciales para que los estados provinciales sean quienes decidan cuál es ese límite entre periglacial y no. En este contexto me imagino, podemos equivocarnos, pero me imagino, chicos, los diputados del kirchnerismo votando en contra. Muera de San Sancho, Juan Carlos Molina y Ana María Ianni. Y José Luis Garrido, si va en línea con lo que viene votando en lo que ya con todas las letras es el toma y daca de las negociaciones de nación y provincia, me imagino un voto favorable. No sé si ustedes en el poroteo anticipado ven más o menos lo mismo.
Sí, es por lo que está pasando en la actualidad de la actividad que hacen los legisladores, ¿no? Cómo se han desenvuelto en las últimas sesiones, ¿no? Así es. Y ante temas cruciales. Ya lo dijo acá en ese famoso tomo y daca, lo dijo acá José Luis Garrido, ¿no? Claro. De lo que pensaba y lo que era su postura sobre distintos puntos trascendentales de las decisiones políticas y económicas que afectan a Santa Cruz a veces, ¿no? Lo que decía la entrevistada es, si no tenemos agua no vamos a hablar ni de aumentos de salarios, ni de aumento del costo de vida, ni de nada. O sea, porque el agua está antes que todo eso. Y cuando ella decía eso pensaba, ¿no? ¿Cuál es nuestra agenda acá en Río Gallegos? Nuestra agenda, digo la agenda que se lleva la atención de la vida pública, la vida común, tiene que ver con lo que pasa en la Cámara de Diputados y es precisamente el salario, el costo de vida, la emergencia económica y demás. Y hay que decir, si no siguen con mucho detalle lo que pasa en Calafate y Chaltén, a mí me gusta el término minorías intensas. Argentina es un país de minorías intensas. Es decir, de sectores que puede ser no una pueblada, pero sí gente vinculada a una causa y que la defiende y la defiende. Y eso en Chaltén y Calafate es muy notorio en estos días. Es de veras muy notorio, por eso están tan movilizados en la ciudad de los glaciares y por eso están allí. Ahora, en nuestra comunicación era con el Consejo Deliberante, porque están allí agrupados y fíjense que les toca hablar a las 5 y a las 7 de la tarde. 1, 5 y 7 de la tarde, pero ya están allí desde muy temprano. ¿Todavía no reservaste tu huevo de Pascua? En Dulce Bendición ya estamos tomando pedidos para estas Pascuas. Llévate el mejor chocolate artesanal pidiéndolo ahora mismo al WhatsApp al 74 85 85. No te quedes afuera. Dulce Bendición te espera. 74 85 85. Apúrate, no lo compres último minuto en el supermercado. No dejes que te arranquen la cabeza, que te estafen, que te cobren cualquier cosa por un producto que no lo vale, ¿eh? No es lo mismo clavarse un huevo de Pascua artesanal, hecho con amor, que adentro tiene un montón de premios, como el que tenemos para sortear, que clavarse un huevo de Pascua comprado en el supermercado, que estás de paso ahí, me la llevo, no sé qué, 30, 40 lucas, y después cuando estás pagando en cuotas y te llega la tarjeta de crédito y decís, che, pero qué cagada que compré, ¿eh? En vez de comprar un buen huevo, ¿no? Ayer pasé a comprar un negocio de cercanía, ¿no? Ahí, de mi barrio. Y vi el huevito, ese huevo famoso que comen los chicos, el Kinder. Sí. Que en realidad una vez compré yo y se lo ve grande, pero una estafa porque tiene el pedestal de cartón. Sí, abajo, claro, tiene la base. Y tiene celofán. Sí. Decime un precio. Celofán plástico y un poquito de chocolate. Sí. En vez de eso, Sí. yo te propongo una cosa. En vez de hacerlo de siempre, caer la estafa de todos los años, el huevo de Pascua ese 45 choreo, razones sale. Como la docena de empanadas de Darín. 40 casi, ¿no? 45 razones, 45.000 pesos. Bueno, mucho. En vez de comprar el huevo de Pascua en el supermercado, insisto, compralo en Bendiciones, en Bendición Lumá. En Bendición Lumá, quiero decir, la encontrás en Facebook. Y si no, le mandas un mensaje, le decís, che, ¿vos sabés que los escuché en el programa de Nuevo Día? Y estaban charlando los chicos, y como este año no tengo ganas de que me saquen el bolsillo para comprar un huevo que es un choreo bárbaro, que lo abrís, lo partís y te querés cortar la cabeza, dije, bueno, le mando un mensaje acá a Bendiciones Luma de parte de Nuevo Día. 74 85 85, no dejes que este año te estafen, comprá tu huevo de Pascua y disfrutalo porque además tiene un sabor bárbaro. Es más, mañana acá en este estudio, en esta mesa, con Nica Mancilla, que trae las herramientas, ya dijo que se comprometía a traer las herramientas, va a traer el martillo. Una masa y una punta. Una masa y una punta para partir, ¿te parece? Para destrozarlo. ¿Tenés masa y punta? No. ¿No tenés? No, martillo tengo. ¿Tenés martillo? Bueno, ¿te animás a tener un martillo? Yo creo que tengo martillo. Sí, pero será muy violento, ¿no? Hay que hacerlo así. ¿Sí? Las o cosas... si no, lo revoleamos contra una de las paredes, cosa que se parta, adentro se digregue todo, sí. Y ahí dividimos bien. ¿Ustedes qué hacían abajo de las piñatas? Digan la verdad. ¿Abajo Eso de las piñatas? Claro, cuando reventaba la piñata, ¿qué hacías? Trompadas y patadas a todos. Sí. Bueno, entonces temo que algo de eso ocurra si rompemos el huevo de Pascua contra una pared, que es ir abajo de ese, lo que quede de ese huevo. Codazo a los costados. Sí. Previa, ya cuando estaban por clavarle el cuchillo a la costilla, al ojo. Y estiraba
Codazo al ojo, Y la pero le remera. inflamás el ojo, Nica. La remera. Así, Claro. abrir la remera como Sí. para que caiga, Para que Que caiga caiga. todo. La Sí. pelea, los codazos para ubicarte. Justo abajo. ¿Y después compartías? Depende. Depende. Depende del amiguito del barrio, si te caía bien, te caía mal, si era el Claro, primo bueno igual o el éramos primo tan pobres complicado. que Ya no tenían- había una piñata en algún pudiente. Está bien. Con las piñas que le metían no había ni diente para No, moverlo, olvidate. ni para compartir. Che, Piñata había. y también otra de la piñata No era te cumpleaños. tirarse de cabeza, ¿no? Tirarse Sí. de cabeza al piso y tapar todos los caramelos con tu cuerpo. Claro, a lo Hasta que- Diego contra Perú, ¿no? Sí. Diego- el panzazo de Maradona que Después se del gol tira de en el Palermo. agua después del gol de Palermo. Así, pero abajo de una piñata. Bueno, todavía no reservaste, entonces te repetimos. Dulce Bendición tiene tu huevo de Pascua, huevo casero, huevo rico, huevo a buen precio y un huevo para disfrutar. 74, 85, 85. Y que esta Pascua no te cueste un huevo. Exactamente. Que el huevo te deje un buen sabor de boca depende solamente de que hagas una buena compra inteligente y tenés tiempo para hacerlo. No da para eslogan oficial lo que dijiste, Nica, pero para decirlo una vez en la vida está muy bien. Está muy bien. ¿no? Está muy bien. Sí, es la palabra justa. Chicos, hay mensajes por el huevo. Por ejemplo, Daniel 436, nos dice que su canción favorita para el domingo de Pascua es justamente Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios. La otra mejilla, después que una garra me harán el placer. José Luis, buen día, José Luis querido, buen día. Que canten los niños por José Luis Perales. Mira, José Luis pide un tema de José Luis. Qué casualidad. Subile nomás, dale. Y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo. Damián Hidalgo, el animador, la voz de Río Gallegos, nos manda un mensajito, dice buen día, Dami querido. Temón para la playlist. Chocolate con Moet. Adelante. Chocolate como chocolate como yeah. Chocolate como chocolate como No soy millonario, pero tengo más que hacer. Dupliqué lo que tenía. Buen día. Jesucristo basta. Evencraft, dice Karina Vidal, esta canción, mandale nomás, dale que se viene por el huevo de Pascua. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió. Buen día, me gustaría participar, soy Lucas Albarracín. La respuesta es, esto es por el otro concurso. Anotamos a Lucas en el otro concurso. Lucas Albarracín participa por el voucher de la cajita feliz de Moma y también por las 2 porciones de ñoquis de Buen Apetito, las pastas más ricas de Río Gallegos. Las encontrás en Buen Apetito. Y acá hay un mensajito más, mira, otro mensaje más. Con esto concluyo, así lo dejo en cero. ¿Dejo en cero los mensajes? ¿Parece? Mensaje. 295, anotame 295, porfa. Lucas Albarracín 295. La adivinanza, Cristian 903 dice que la respuesta, la adivinanza es. La adivinanza. 293. Cristian 903. Cristian 903. ¿Cómo era la pregunta? La adivinanza es: te sigo todo el día, pero cuando el sol se va desaparezco. ¿No? Claro, está dicho desde... O sea, eso que hay que adivinar Sí. es quien habla en la adivinanza. Te sigo está, todo... está contado desde ese personaje, que no lo voy a decir cuál es, para ¿Quién no es? revelarla. Ahí está. En mi caso la sabía de otra manera, pero... o sea, el mismo cuento, pero contado en tercera persona. Así que por eso la saqué rápido. Te sigo todo el día, pero cuando el sol se va, desaparezco. Por un voucher de una cajita feliz de Moma. Está feliz. Moma con Rocker Burgers. El voucher puede ser tuyo. Y también por las 2 porciones de pastas de Buen Apetito. Las pastas más ricas de Río Gallegos. A ver los mensajes. A ver, aquí anotamos a Lucas Albarracín, lo tenemos, ya está. A Cristian 903. 903 dice, y acá dice, el gato que come tierra en la quiniela, dice. El 03, ahí está. Muy bien, Cristian.
¿Escuchaste, no? Sí, el gato que come tierra. Sí, los gatos comen tierra. El gato que come Y tierra. se revuelcan también, como perros. Sí, comen Hay tierra. perros que se revuelcan. ¿No les pasó a ustedes con sus respectivas mascotas que se dan así Sí, como que si tiran se la rascaran la ¿Ustedes sabían ese espalda? cuento del gato que come tierra? Ah, es un chiste. Es un chiste. Otra Mamá, ronda de chistes. mamá. Sí. Mamá, los gatos comen tierra. Sí, hijo, pregúntale a tu papá que perdió 2 terrenos. Fuerte. Humor. Ese chico, bueno, nada. Hay que crecer en una familia así, pero bueno, nada. El gato que come tierra dice en la quiniela, dice el 03, nos manda por acá Cristian. Mira, ahí está, nos vamos. Así como dijimos la tortuga que ladra, el gato que come tierra. Buen día. Creo que la respuesta es tal, dice Valeria 195. Bello y bendecido día para vos también, amiga querida, Valeria 195. Mensaje de Agustín: hola, buenos días, gente de Diario Nuevo Día. Los escucho desde el trabajo, entretenida transmisión siempre. Para mí la respuesta es tal. ¿Quién es Agustín? Igual si no dejan el DNI, sepan a Barcelona mejor. Si no lo dejan como son mensajes por WhatsApp, si les toca ganar nosotros ahí, decimos, ganaste el premio, mandanos tu DNI. Entonces eso para retirarlo. O sea, hay manera de resolverlo, siempre mejor y más claro, si junto con su nombre, mandan los últimos tres del DNI. Al revés, 441, así nomás. 441. ¿Para qué? Para un sorteo, alguien mandó directamente 441. Una vez gente tenemos una prueba de vida en ese caso. Tiene que ir la fecha, ponerlo frente al celular y decir, soy yo y este es mi DNI. Además, sí, solo tenía igual. 40 años el cuchillo. Karina Vidal, es ella, claro, Karina Vidal. Vamos, Karina Vidal para las pastas. Dale, vamos, Karina. Vamos, Karina, vamos. Una cajita feliz también. Buen día. También Meli, para el voucher de la cajita feliz y para las pastas de buen apetito. Meli 502. Y después tengo que Che, Nica, ¿no Sabasto? ¿Cuántas listas llenaste ya? El Mirá. secretario de actas es el hombre de más trabajo. Para las en pastas estos y días. la burger, tenemos 2, 3. ¿Necesitamos un asistente? ¿Necesitamos un ayudante? 16 personas. Que la empresa contrate un ayudante, el ayudante de Nica, para llevar el listado, ¿no? 16 personas. Bien. Como en el... Ahora en este rato nomás. En este ratito. Y de huevo de Pascua ya preste la cuenta. Y huevo de Pascua. Ya eran como 30 ayer, ¿te acordás? Que Sí. sacaste la cuenta hace un rato en la tanda. Necesitas asesores como los diputados. Claro, sí. Vayamos pensando, ¿sí? Un asesor del secretario de actas. Necesitamos. Un asesor para Nica. Es más, hay lugar en aquella punta de la mesa para una silla y que sea un trabajo administrativo. 40. No, y también, un montón. También para no tener que usar siempre las escaleras. Un asesor para no usar siempre las escaleras. También Ese es el ascensor. Ah, pensé que estaba hablando de ascensor. Bueno, estaba hablando Claro, de ascensor. Ok. claro, sí. No, la plata que Humor. van a gastar en el asesor me la dan a mí. Ah, ok, y seguís haciendo el laburo. Está bien. Che, una cosa que me quedó en el tintero. Me quedó en el tintero para cerrar el tema de ley de glaciares. Sí. Quien se manifestó es el Indio Solari. En las últimas horas. Nos apunta nuestro productor Sandro Díaz. No a la modificación de la ley de glaciares, que son el agua necesaria para conservar la vida. Permitir que se realicen tareas de minería sobre ellos representa un daño irreversible. Sin agua no hay vida, no lo permitamos, Indio. Publicado en sus redes sociales en las últimas horas. Un grande el Indio Solari. Vos sabés que esta semana, o sea, me agarró como una cosa de volver otra vez A los discos. Sí, pero ¿sabés con qué volví? Que lo escucho para correr. Volví a escuchar muchos callejeros. Ajá. Yo sé que muchos me van a criticar, que es una banda muy... Y la banda muy Callejeros. Callejeros, sí. O Casi Justicia Social, también, Claro. bueno, de Pato Fontanet. Y después los vivos del Indio Solari, grabados en 2015 en La Plata, si no me equivoco. Que habrá sido uno de sus últimos recitales. Claro. Me parece que el último fue en 2017, si no me Claro, equivoco. que vos estuviste ahí. No. El último no. No, estuve en el que anunció que tenía Parkinson. Ah, claro, eso es lo que nos contaste hace algunas semanas. Pero no en el último no pude. El último no. No. Estuve en Tandil, que fue en Tandil. Claro, si no me equivoco. tremendo reci ese de Tandil. 300.000 personas. Sí, No, me no, acuerdo, claro, que ahí hubo como un salto de público, ¿no? Fue uno de esos shows que se desbordaron. Que Desbordó, fue- totalmente. Sabes que hay un especial de Rolling Stone sobre ese recital que me parece muy, muy bueno. Qué Digo, entrañable. lo leí de ahí, como muy buenos textos de toda esa vivencia. Y pensaba mientras corría, decía, pensar que esto no lo vamos a poder volver a vivir más, ni porque ya está. Es una etapa que se terminó, Sí. como que no. Y el tipo sigue ahí. Habla
y sale en todos lados. Claro, Lo escuchan, lo sí, leen todo claro, como si y estuviera. no habla siempre, ¿viste? Es decir, elige Sí. los temas sobre los cuales hablar. Es decir, es muy cuidado en sus palabras el indio. Que eso, además de ser un referente, y bueno, entra en la grieta, pero más allá de las grietas, quiero decir, de las grietas de este tiempo, no es un hombre que hable siempre. Y cuando alguien no habla siempre y es un referente, la vez que habla es más escuchado. Y bueno, en este caso habló de la ley de glaciares manifestándose en contra de la modificación, ni más ni menos. 11 de la mañana, 33 minutos en toda la República Argentina. Quédate con nosotros, esta es la 100.9, Vestite de verde, en Arriba el Día, hasta las 12:30. Soy un público respetable. ¿Pueden acaso beber el vino por ustedes envasado? ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Voy a salvarte esta noche. El infierno está encantador. El infierno está embriagador. Esta noche está encantador. Tu infierno está encantador. Esta noche. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Zip Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En Zip, Spa y Salud apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. Zip, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería de Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario.
En este momento, en la legislatura provincial, están leyendo una resolución donde manifiestan la preocupación por la frágil situación económica de Santa Cruz. Estamos tomando esto en vivo, acaba de suceder hace 15 segundos. Ponemos el audio, están votando en este momento. Esto pasa ahora en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Ponemos el aire en vivo, Brian, cuando lo tengas. Acaban de votar y ahí está tomando la palabra la diputada Agostina Mora Doldán de Unión por la Patria. Social, no sin desconocer cuál es la situación del laburante, cuál es la realidad económica y social de nuestra provincia, cuál es la situación de los trabajadores que han querido ingresar y fueron demorados en Hueraique a los fines de evitar que puedan estar aquí hoy presentes. Creo que este recinto, a través de esta resolución, deja en claro un posicionamiento. Queremos ser tajantes en nuestro posicionamiento de que no vamos a permitir ningún derecho de los trabajadores arrebatado, avasallado, y queremos una respuesta en función del reclamo que se está produciendo abajo, afuera del recinto. Nos parece fundamental garantizar las condiciones de responsabilidad y madurez político para evitar que este descontento y este clima siga escalando. Tenemos que tener la capacidad como representantes de nuestras comunidades de poder escuchar, y quiero tomar la palabra del vicegobernador que solicitó, que autorizó, a la palabra. Están pidiendo los representantes de los trabajadores poder hacer uso de esa palabra. Creo que lo están pidiendo y nuestra tarea es escuchar. Esto ha sido un paso, ha sido una declaración. Una declaración entonces. En continuidad, no es una ley, con el gesto que hemos tenido la sesión pasada. Están los Pero nos parece que en este recinto las adentro. voces tienen que estar en primera persona y de manera pública. Las discusiones tienen que estar de manera pública porque rendimos cuentas a una sociedad que depositó confianza. Hubo un corte intermedio bastante largo y es porque esa estaban hablando precisamente una declaración conjunta. De alguna manera se repite la escena de hace casi 20 días atrás, ¿no? Claro, 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Ahora con el agregado, que no está la vocal, sino que hay gremialistas. Claro, ahí acaba de emocionar a Agostina Mora Doldán que puedan hablar los representantes del Frente Sindical. Invito vamos primero a hacer un cuarto intermedio a fin de que puedan ellos manifestarse, aquellos que estén por la afirmativa, claro, por favor, si van a claro, para que puedan tomar la palabra desde las gradas. Se hace en el marco de un cuarto intermedio, fuera de lo que llama el orden del día, los puntos que se van tratando. Ahí no vamos a tomar todos los testimonios porque seguramente esto va a ser extenso, pero sí el pulso de lo que está sucediendo. Afuera hay mucha gente. Acaba de pasar por aquí, por calle Sapiola y Faniano, la columna de ADOSAC, que concentró en su sede de calle Vélez Arfiel. Había más o menos 1 cuadra de gente, ¿cierto? 1,5 cuadras de gente, sí. 1,5 cuadras de docentes. Sí. Si querés, Brian, ahí están hablando del Frente Sindical, Brian. En la transmisión está hablando judiciales de la provincia. Tomemos un minuto a ver qué dicen. Esto pasa en Cámara de Diputados. Adentro, afuera está lleno de gente. Lamentablemente, esta declaración a nosotros no nos deja tranquilos. Nosotros no podemos llevarle a nuestros sectores decir, compañeros, volvamos a nuestros puestos de trabajo porque acá no se va a votar en contra del pueblo. Acá no dice claramente que no se va a presentar ninguna emergencia económica ni administrativa en la provincia de Santa Cruz. Esa es la garantía que nosotros necesitamos. ¿Hasta cuándo piensan seguir extenuando a la población santacruceña? Todos los jueves estamos acá. ¿Quieren votar cosas para el pueblo? Sean creativos. Representen al pueblo. Voten derechos laborales. Eso necesitamos de ustedes. Voten derechos laborales. Lleven garantías y tranquilidad a la población. La estamos pasando mal. Claro, le parece insuficiente la declaración. ¿Saben qué? Estoy pidiendo el texto de la declaración y las personas con las que estoy hablando lo tienen en borrador a mano. O sea, hecho ahora sobre la marcha. Pero lo que llegué a escuchar fue justo cuando estamos tomando el aire, recuperando el aire, era... se manifiesta la preocupación por la delicada situación económica de Santa Cruz. Eso es lo que llegué a escuchar. Claro, el Frente Sindical está diciendo, bueno, con eso no hacemos nada, básicamente, ¿no? Y esta mujer de judiciales. Los jueves. Señor, todos los jueves tienen acá. Claro, porque la Cámara de Diputados sesiona 2 jueves al mes, el segundo y cuarto. El jueves de la semana antepasada fue el día de los huevazos, que entraba el proyecto de la ley de emergencia económica,
y ahora están allí en una de las gradas. Se ve a Pedro Mancilla del SOEM, que tuvimos su testimonio con Juli Quirós en el móvil hace una hora atrás. Siguen hablando de los judiciales. Se ve también, está en la representante del INTA, de ATE, en verdad, pero trabaja en el INTA, Romina Lazaño. Bueno, y otros gremios del Frente Sindical. No se ve aquí a DOSAC, pero claro, a DOSAC venía hace marchando, 5 minutos pasaron por aquí por la puerta de la radio. Tienen que estar ahora ya llegando afuera de la Cámara. Esa tardanza fue precisamente provocada por lo acontecido en el control caminero de Boraique, ¿no? Con mucha gente, muchos... Claro, los tuvieron parados allí al colectivo doble piso que venía junto a algunas Traffics, que fue el reclamo de DOSAC, decir, ¿por qué nos demoran tanto si a otros autos los dejan pasar? Ahí tenemos un audio de Juli Quirós en el grupo de WhatsApp, chicos, si pueden chequearlo por si llega a haber algo importante, ¿lo tenemos? Ahí lo compartimos. Es desde la calle lo que dice nuestro móvil con Juli Quirós. Buenos días amigos y seguidores del diario Nuevo Día, para Radio Nuevo Día, el programa Arriba al Día, en este caso Julián Quirós reportando desde la puerta de la legislatura provincial, donde en este caso en la segunda sesión ordinaria de este 53º periodo legislativo se está desarrollando una masiva movilización a las puertas de la misma. Han podido ingresar algunos secretarios generales y dirigentes gremiales de municipales, de viales, de judiciales, de trabajadores estatales, APROSA, ALSA, quienes en este momento están dentro de la legislatura tomando la palabra en nombre justamente de todo este colectivo de trabajadores que rechaza la ley de emergencia económica o el proyecto de ley que ya pretendió ser tratado hace 2 semanas y que hoy, con ese antecedente, los gremios se han dado cita para fijar una postura en ese mismo sentido cuando las negociaciones pretendieron tomar forma en el Ministerio de Trabajo, situación que no avanzó y que ahora genera justamente esta movilización. Desde aquí permanecemos contándole lo que pasa desde el móvil de Nuevo Día. Es una buena síntesis la de Juli, que hace más de una hora está transmitiendo en vivo con distintos testimonios en el Facebook, en la fanpage de El Diario Nuevo Día, y allí ustedes pueden verlo. Nosotros lo pusimos al aire hace un rato, que de veras es una concurrencia muy nutrida. Saben que me cuentan, hubo un cuarto intermedio. Cuarto intermedio es cuando se corta la sesión un rato, ¿no? Y me llamó la atención que el cuarto intermedio fuera tan largo. Y me comentan que el diputado Bodlovic, que es ex intendente de Piedrabuena, diputado hace varios mandatos, él propuso que se haga una declaración conjunta de la Cámara de Diputados donde haya un compromiso de que no se va a presentar o aprobar ningún proyecto contra los derechos de los trabajadores. Ese es el punto que propuso desde la oposición Bodlovic y por eso fue discutido en cuarto intermedio. Cuando regresan, se lee esta resolución que nosotros estamos bocetando al aire, no tenemos el texto todavía porque fue redactada recién, que a los gremios les parece absolutamente insuficiente, ¿cierto? Sigue hablando judiciales, por lo que veo en la transmisión en YouTube. La Cámara de Diputados de Santa Cruz transmite en vivo las sesiones ordinarias en el canal de YouTube que se llama Legislatura Santa Cruz. Por lo que vemos, sigue hablando una referente de los trabajadores judiciales. Vamos a seguir con una mirada, con un oído atento allí. Estamos al aire hasta las 12:30. Recuerdo 2 jueves atrás, estábamos cerrando el programa. Sí. Eran las 12:25. Claro, habían pasado los huevazos y era el momento en que el jefe del bloque, Aberastain, el jefe del bloque oficialista, anunciaba que se retiraba del proyecto de ley de emergencia y volvía al Ejecutivo. Eso fue 12:30 del mediodía de hace 2 jueves atrás. Hoy tenemos el oído atento allí a lo que pasa en la calle, a lo que pasa en el recinto. Cualquier novedad de último minuto, cualquier novedad importante, desde ya que se lo vamos a ir relatando. Antes que me quede viejo, de hecho le pido disculpas a algunos oyentes. Pablo mandó el mensaje hace 1000 años. Disculpame, Pablo, que en este caso se me pasó a mí. Buen día, ¿alguien sabe dónde está el gobernador de Santa Cruz? La provincia se prende fuego y él como si nada pasara. Gracias, es el mensaje del oyente. Bueno, el gobernador está aquí en la provincia, lo comentábamos, estuvo primero en Nueva York, invitado por Nación a la Argentina Week. Después estuvo en Buenos Aires, donde hubo cosas importantes desde la agenda de gobierno, que hubo novedades con YPF,
y novedades con, bueno, los 100.000 millones de pesos que se destrabaron como adelanto de coparticipación. El gobernador estaba allí y volvió a Santa Cruz sobre fines de la semana pasada cuando inauguró una escuela en Caleta Olivia. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si alguien se ocupa de las personas que fueron mordidas por perros pitbull en los 700 lotes. A ningún político o ente nacional o provincial, a esas personas el perro les arruinó la vida. Son esas marcas los imposibilitan de trabajar. ¿Quién ve a esas familias? Nos apunta un oyente. 700 lotes, eso no es acá en Gallegos. ¿Sabés que Me llega parece. este mensaje de un tema que no tuvimos nosotros en la agenda? Parece que eso es en zona norte, en Desde Caleta. diciembre nos apuntan. Sí, en Caleta Olivia, me parece, porque si hubiera sido acá en Gallegos ya hubiera repercusión, ¿no? Ataque de perros pitbull. Así es. Vamos a Sí, buscar, a ver. sí, no tenemos ese tema en agenda. Así que si quiere desasnarnos el oyente o la oyente que nos mandó el mensaje, con todo gusto es bienvenido. Yo soy una persona que hace 2 años nos dejaron sin trabajo en las represas. Y ahora con lo que me pasó es muy difícil buscar trabajo. Voy a ir a la ruta a ver quién me puede alcanzar hasta Gallegos. Ah, mirá, nos están escribiendo del interior, Nica, efectivamente. Y fíjate vos cuál es la advertencia, que si es necesario me voy a encadenar en el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ya hubo un encadenado en el Tribunal Superior hace algunos días atrás por un reclamo de la Caja de Servicios Sociales. Ese oyente que nos está mandando el mensaje, si quiere aclararnos un poco más la situación, porque es una demanda personal, bueno, que siga Acá, contándonos al 51 60 51. Acá lo tengo, en los 700 lotes es en la localidad de 28 de noviembre. Y el caso que nos daba a conocer esta persona, un mensaje que nos dejaba, es de un hecho que aconteció el 6 de enero de este año. Un perro pitbull que ya había protagonizado otros ataques volvió a atacar gravemente a un vecino en el barrio 700 lote de 28 de noviembre. El hecho derivó en intervención judicial y traslado sanitario de urgencia hacia Río Gallegos, me parece. Ya había atacado a otras personas este perro. Tomó intervención la división comisaría de 28 de noviembre y la guardia del hospital San Lucas. Bueno, esta persona había sido trasladada a Río Turbio y bueno, esto citamos al total del caso. Bueno, con eso tiene que ver entonces el mensaje. Y fíjense, es alguien que piensa venir a reclamar a Gallegos, por eso se comunica con medios de Río Gallegos. Sí, porque, o sea, con nosotros. Sí, lamentablemente se ve que esta persona no quedó con graves secuelas. Claro, eso es lo que nos cuenta, lo que se llega a interpretar en los mensajes. Bueno, gracias por el mensaje y quedamos atentos. Allí está Carlos Garzón hablando en la Cámara de Diputados en el cuarto intermedio donde están hablando los referentes del Frente Sindical. Carlos Garzón, secretario general de ATE de la provincia, que en el reclamo de las 2 semanas atrás no estaban Gallegos. No. ATE reforzó sus medidas de fuerza esta semana sobre todo. Tomamos un minuto de audio, a ver qué dicen. Carlos Garzón, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado. Miren, nosotros vivimos una crisis crónica en Santa Cruz. Cada una década vamos teniendo este tipo de emergencias. Y hay que decir que esta legislatura ya votó 2 emergencias. ¿Cuál es la diferencia de esta emergencia con las otras? Bueno, se han pasado 2 o 3 pueblos. Uno hasta que dice, che, vamos a ser austeros en el gasto, vamos a achicar las orgánicas, vamos a achicar los cargos políticos, lo puede llegar a comprender porque entiende que el ajuste lo tiene que hacer la política y no la gente. Pero la verdad, plantear que no va a haber aumento salarial, que no va a haber indexación de los salarios, las bonificaciones, hasta tocar horas extras, es bastante complicado, con compañeros, por ejemplo, de los hospitales que tienen que hacer 12, 14 horas para ver cómo juntan un mango más para llegar a fin de mes. ¿Cuánto más se le puede pedir a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado? Este gobierno, aparte, plantea una jubilación anticipada. Convocan al Frente Sindical una reunión para generar unos consensos. Nosotros, con toda la buena predisposición y voluntad, asistimos. El resultado de esa reunión fue una conferencia del jefe de gabinete con la ministra de Gobierno diciendo, bueno, había que leer el proyecto. O sea que no solamente vamos a ajustar a los trabajadores, sino que lo vamos a tratar de ignorante a todos. Como si nosotros no supiéramos leer o interpretar. Tal vez no tenemos títulos universitarios, pero sí somos conscientes de lo que está pasando en Santa Cruz. Por eso, diputados, acá hay una emergencia muy grande, y hay una emergencia social.
es la emergencia que tiene nuestro pueblo, que no puede garantizar el plato de comida a la mesa, de los trabajadores y trabajadoras municipales que vienen discutiendo o queriendo discutir una coparticipación porque no le alcanza para pagar salario a los intendentes. No podemos discutir ni siquiera un 2, un 3 o un 1%, y el congelamiento salarial va a llevar a perjudicar o a caer la calidad de vida de todos los trabajadores y las trabajadoras. Acá no hay intencionalidad política como se quiere plantear. Acá hay una necesidad real, que es el bolsillo de la gente. Lo que tiene que reconocer este gobierno son condicionantes para sacar un préstamo. Bueno, y ahí tiene que resolver. ¿Van a hacerle caso a Milei, que nos echó un montón de trabajadores y trabajadoras, 300.000 en el país, 22.000 empresas que cerraron, privatizaciones de las empresas estatales, achique del Estado, 60.000 trabajadores del Estado Nacional, nos han quitado organismos del Estado? Es decir, que van a achicar los derechos de nuestro pueblo. Y en cada trabajador o trabajadora que pueda acceder a la jubilación anticipada como se plantea, nosotros perdemos la calidad en cada repartición. En nuestra compañera que le da un turno en el hospital, en ese portero que abre la escuela para que los pibes entren a clase. Hasta allí un fragmento entonces de la locución desde las gradas en el cuarto intermedio adentro de la Cámara de Diputados en plena sesión de Carlos Garzón, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Hace la crítica a Milei también porque ATE lleva adelante desde la asunción del gobierno de Milei una serie de reclamos por lo que está sucediendo con organismos nacionales. De hecho, allí en las gradas vemos en la transmisión en vivo que hay afiliados de ATE y delegados de ATE de organismos nacionales, decíamos del INTA, por ejemplo, que están acompañando la marcha del Frente Sindical. Bueno, creo que el termómetro está claro, chicos, ¿no? O sea, lo tenso y difícil que está todo. Y el contraste con lo que contabas a primera hora de la mañana. O sea, esto de que la provincia necesita 150.000 millones de pesos de gastos corrientes mensuales. Sí, claro, el gobernador, mira, ahora voy a ir al textual que lo leímos ayer para decir con toda precisión. El gobernador en Caleta Olivia, cuando inauguró la escuela, hizo una rueda de prensa. Mira, el textual explicó, el comunicado de prensa de gobierno, explicó que la provincia enfrenta una realidad donde los gastos públicos, salarios y gastos de funcionamiento demandan mensualmente más de 150.000 millones de pesos. Sí. Gastos públicos, salarios y gastos de funcionamiento. Es decir, todo ese concepto, más de 150.000 millones de pesos. Por eso el gobernador dijo, lamentablemente, 100.000 millones de pesos, esto por el adelanto de coparticipación de la semana pasada, que se conoció, dice lamentablemente, 100.000 millones de pesos no significan nada frente al gasto mensual de más de 150.000 millones. Esto lo dijo el propio gobernador en Caleta. Claro. Y al mismo tiempo que habló de esto y dijo esto, está pasando esto ahora. Como que es todo el panorama, pareciera tan claro, ¿no? O sea, tan evidente todo, ¿no? Sí, realmente. Es fácil de leer. A veces es complicado, digo, porque para los que no estamos metidos en el tema político, a veces, che, ¿qué está pasando? No se entiende. Pero es 2 más 2, 4, pareciera, ¿no? Como no hay plata, lo dice el gobernador, hay un préstamo, se cortan las prestaciones de Misur y al día siguiente cuando los préstamos se pagan y entonces vuelven a restablecer, después lo que está pasando en la Cámara de Diputados, todo tiene sentido. Sí, y en el medio, el aumento de nafta, por ejemplo, que hoy hablamos, un décimo aumento de nafta, el fondo es el mismo. Es cómo aumentan una cosa metal como la nafta, que acá en Argentina sabemos que se va a inflación por transporte, y bueno, el bolsillo que ya está muy exigido, esto mismo cuadro de situación, ¿no? Es costo de vida, poder adquisitivo de los salarios que están ahora, y bueno, y que no aumento, para nadie, y esa es la tensión todo el tiempo. Y para dar un aumento necesitamos un préstamo, para el préstamo necesitamos la ley de emergencia, y los sindicatos dicen, ni ley de emergencia no. Ese es el punto de tensión que, perdón por el nivel, pero para que se tenga clarito de cómo están las cosas. Por eso traje para hoy, de este cuadro de situación, los números de Federación Económica de Santa Cruz, pero en este último bloque, en el cero periodístico programa, lo vamos a estar detallando. Y en clave esto, en clave nacional, porque esto se desprende de esta medida de achicamiento del Estado, que propugna, o que viene desarrollando, mejor dicho, lamentablemente, el gobierno de Milei, y ese es el enclave, ¿no? Claro, es el fondo del asunto. El fondo del asunto. Está hablando, perdón, ibas a decir algo más. Te agrego algo más. Mencionaste Cámara de Comercio. Claro, las cámaras de comercio están nucleadas en la Federación Económica de Santa Cruz, que presentó un informe de las ventas de enero y febrero. Bueno, es lo que tengo aquí para comentar con la audiencia, y hoy y mañana podemos hacer un detalle. Sé que esta tarde se van a reunir representantes de la Cámara de Comercio con autoridades municipales. En este caso, me parece que el jefe de gabinete. Hay pautado una reunión. Está complicadísima la situación. Claro, de hecho acá estuvo Diego Robles, la primera
quincena de enero y se habían reunido en esos días con la Cámara de Comercio y la Federación. Semanas después avanza la negociación con la provincia y es donde se declara la emergencia comercial, que se declara a fines de febrero. Guillermo Polque, no lo vamos a poner al aire porque andamos medio al trote. Guillermo Polque dijo en una radio en Zona Norte, en el Caletense, que está demorada la reglamentación de la ley de emergencia comercial y la necesitan, por ejemplo, para que el ARCA, lo que antes era AFIP, no le caigan los embargos a los comerciantes. Lo dijo también acá Leandro Fadul. Pero fíjate que eso fue hace 15 días, Nica. Esta semana habló Polque diciendo, che, está atrasada la reglamentación de la ley. Está hablando Pedro Muñoz, diputado provincial del área y coalición cívica, pero ex secretario general de ADOSAC en tiempos muy calientes, el 2007. A ver qué dice Pedro Muñoz en el recinto. En primer lugar, voy a hablar en primera persona porque, diríamos, voy a ser responsable de lo que somos como bloque unipersonal, coalición cívica. Nosotros tomamos ya una definición política que viene de una historia, de haber estado en los mismos lugares, de haber padecido durante 17 años una emergencia económica tras emergencia económica durante el kirchnerismo, que imposibilitó las paritarias hasta el año 2007. Están tirando huevos, están quemando cubiertas ahora, nos llega desde la Cámara de Diputados. Otra vez huevazos. Ahí se escuchó un estruendo, ¿cierto? Manifestar claramente mi posición. Huevos y quema de cubiertas en este momento. No es la ley de emergencia ajustando a los trabajadores la que va a dar soluciones a esto. Esta Cámara responsablemente le dio herramientas al gobierno para sortear la crisis. Cortemos ahí, Brian. No es la ley de emergencia lo que va a dar una salida, es la postura de Pedro Muñoz. Está hablando Daniel Peralta. Lo de Pedro Muñoz tomamos desde hace 2 minutos. Esto es en vivo y en directo. Y ya se escuchaban algunos estruendos contra los vídeos. Daniel Peralta, ex gobernador, ni más ni menos. A ver qué dice Peralta. No creo que nadie en este recinto, de los 24 diputados, esté hoy pretendiendo instrumentar algún proyecto de ley, de declaración o de resolución que ataque los derechos de los trabajadores. Creo que ninguno. Por ahí creer no significa que no pueda pasar, pero no me parece que el contexto social, político, económico que manifiesta el proyecto de declaración que hemos votado, y como dice Pedro, es un avance. Pero yo quiero volver a lo que dije públicamente y en sesiones anteriores también. No va a haber proyecto de emergencia económica que pase esta legislatura. No va a haber. Está mal encarado el camino. El camino, que yo lo he vivido personalmente y por eso puedo decir sin temor a equivocarme, no es buscar en la Cámara de Diputados la solución que tiene que darse en Alcorta. El camino es ese, es la convocatoria a los sindicatos, a los trabajadores, con los números en la mano, para que entre todos podamos, nosotros desde acá también coayudar a que los instrumentos que se liberen sean para lograr la famosa paz social. Peralta en la misma tesis, esa palabra por ahí no tiene que haber ley de emergencia, es como decir, la solución no pasa por acá, no pasa por una ley de emergencia económica. Y nuevamente volvió a mencionar que el gobierno debe citar a los gremios. Claro, que es lo que pasó la semana pasada. Peralta hace 15 días dijo, antes de que entrara el proyecto de ley de emergencia económica, tendría que haberse convocado distintos sectores. Sí, no va a haber proyecto que pase por acá, por esta legislatura. Claro. Y bueno, en verdad el gobierno lo llamó después, y de hecho el gobierno vieron que admitió el error, de decir, fuimos muy rápidos sin hablar con nadie. El asunto es que llega una nueva sesión y los gremios van afuera, incluso hasta por las dudas. Es decir, vamos porque hay que ir, sería, no porque ingresar un proyecto. Es lo que lleva al puede haber maniobras. Claro, algo que entre sobre la hora, ¿no? Exacto. Esto que pueda entrar, como explicamos más temprano, con los 2/3. Se va votando y puede entrar por la ventana, digamos, un proyecto. Este clima, este contexto, es el que lleva a que el vicegobernador emita un comunicado 10:30 de la noche diciendo mañana no va a haber nada de eso. Y los gremios ahora están con huevazos y quema de cubiertas diciendo no, no y no, punto. Mientras los diputados hacen la locución. No tenemos el texto de la resolución, lo estoy pidiendo y no lo tenemos. Es una resolución que es insuficiente para el Frente Sindical, eso está claro, ¿no? Y claro, ahora hay que negociar.
Pero ¿qué es lo que negocia el gobierno provincial con el gobierno nacional? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe qué implica ese acercamiento, ¿no? o alejamiento? ¿Qué Porque negocia, vemos ¿no? los senadores que a veces votan acá, los diputados. Bueno, como hay una dispersión en esto, como la hubo el otro día con los ATN que gestionaron los senadores y que cayeron en los municipios, no sé, por alguna negociación que yo no conozco y que tampoco fue explicitada por los senadores, nada más que buscar un auxilio, pero a la vez quedó pegada con el préstamo o no préstamo de estos 100.000, que también fue mal explicado. Porque si fuera préstamo quizás tendría que haber pasado por esta legislatura. Si no es un préstamo, es un adelanto, un anticipo, lo que sea, bueno, entonces puede ser. Nosotros, como dijo Pedro acá, hemos facultado al gobierno en el propio presupuesto elementos para poder negociar un endeudamiento de tal manera que vaya a donde tenga que ir, que es al bolsillo de la gente. Porque la emergencia está, como dijo el compañero de ATE, Carlos acá, la emergencia es social, pero está en el salario. Nosotros podemos votar cientos de emergencias comerciales. Podemos decir, como dijo una ministra, que acá sobran comercios. Una cosa espantosa, nunca visto, pero típico de una mentalidad de achicar el Estado. Bueno, sigue hablando Daniel Peralta y esto va para largo, ¿eh? Esto va para largo. Nosotros estamos al aire hasta las 12:30. Desde ya que seguimos con un oído atento allí. Nuestro compañero de tareas, Juli Quirós, está en la calle. Nos acaba de hacer un reporte hace 10 minutos que pusimos al aire. Está criticando a Nadia Ricci por aquella desafortunada frase en la que la ministra de producción, antes de viajar a Europa durante una semana, dijo: en Gallegos hay exceso de comercios, y eso de veras cayó muy mal. Y bueno, desde ya que está ahí como para el cachetazo, ¿no? No vamos a tener tiempo hoy, veo cómo viene la mañana, no vamos a tener tiempo de detallar el informe de la Federación Económica de Santa Cruz. Leo un párrafo, mañana lo tratamos tranquilos. Dale. Pero fíjense lo que está diciendo Peralta, ¿no? Justamente está hablando en este caso de, por más emergencia comercial, el asunto está en los salarios. Y no lo dijo por error, ¿eh? No es que dijo emergencia comercial queriendo decir emergencia económica. No. La emergencia comercial que se votó a fines de febrero. Un párrafo de este informe que mañana vamos a leer. Dale. Y que es de la Federación Económica de Santa Cruz. Sí, los encuestados, que son comerciantes, sí. Dejó claro que por acá no pasa. No va a pasar ningún proyecto de reforma en cuanto a emergencia económica. Emergencia económica. El párrafo, adelanto, mañana lo detallamos más tranquilos. Los encuestados, que son comerciantes, señalan una baja del consumo vinculada al deterioro del poder adquisitivo, el bajo nivel de empleo y los salarios insuficientes para sostener el gasto. A esto se suma la menor incidencia del turismo, pensemos, estamos hablando de enero y febrero, la desaceleración de actividades regionales como el petróleo y la presión creciente de costos e impuestos en un escenario donde aún no se observan señales claras de recuperación sostenida. El análisis de los sectores muestra que todos los rubros registran caídas, tanto la variación interanual, es decir, febrero de este año con febrero del año pasado, como la intermensual, enero contra febrero, antes contra diciembre. Supersíntesis: caída en el calzado enero y febrero 6,1, ferreterías 6,8, alimentos 7,4, promedio general 12,3. Servicios 16,4. Y la mayor caída, esto siempre hablando de Santa Cruz. La mayor caída de enero y febrero se dio en farmacias. Menos 22,3%. Una síntesis, un botón de muestra. Mañana lo desarrollamos más tranquilos. 12 del mediodía, 11 minutos en toda la República Argentina. Y en la capital de Santa Cruz, bueno, mañana de jueves, 9 grados, semana corta. Los de siempre, los amigos, la comunidad de Arriba el Día que se viste de verde y nos acompaña este 26 de marzo, un día como hoy, año 1948, nacía Steven Víctor Talarico. Es conocido por ser el icónico líder y vocalista de Aerosmith, más conocido como, claro, Steven Tyler. Su rango vocal, la presencia escénica, electrizante. Es una de las figuras del hard rock sin dudas, también reconocido por su faceta como compositor y por sus excesos también, seguidos de una fuerte recuperación personal. Su legado lo ubica en el día de su cumpleaños
como una de las grandes figuras del rock. Escuchamos a Steven Tyler en el aire de la 100.9. Baby. 12 del mediodía, 13 minutos en todo el país, amigos. 9 grados la temperatura, cielo que está parcialmente nublado, se va a empezar a nublar. Hay pronóstico de viento para la capital de Santa Cruz, como estaba previsto. Sí, así es. Hoy viento seguro, no como ayer, pero viento fuerte, sí. Mañana afloja un poquito y sube la temperatura. Y el fin de semana, ya te adelanto que va a subir la temperatura, es decir, no vamos a tener estos días fríos, sino días de 19, 18 grados. No festejes tanto. Para. Hasta ahí festeja. ¿Por qué? Porque el subión de temperatura, ¿con qué viene? De la mano que con, si yo te digo que no festejes, ¿por qué? Exacto. Viento. Viento. Viento pronosticado para el fin de semana. Ya te lo voy adelantando porque mucha gente ya está pensando qué va a ser. Mañana viernes, para mí, de los días que veo así, abriendo la ventana ahora, te digo, mañana viernes va a ser el mejor de los próximos 3-4 días lejos. Después, con el tema del vientito y qué sé yo, bueno, vas a sentir un poquito más de calor, pero el viento, no hay nada con lo que el viento no pueda. Amigos, mensajes al 1551-6051. ¿Por qué? Porque se quieren llevar las 2 porciones de ñoquis, porque se viene el 29 y este fin de semana el plan es Buen Apetito. Sábado y domingo de ñoquis con variedad de salsas para que te sientas como en casa. Calidad, frescura y ese sabor que ya conoces. Te esperamos en Comodoro Rivadavia 430. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales, que tiene uno de los premios que sorteamos hoy junto con MoMA. MoMA, que tiene para vos este voucher de Rocker Burgers, una cajita feliz, para vos, para tu nieto, o para la tía, o para tu amante. Si mandas mensaje ya mismo, 1551 y decís la respuesta a la adivinanza del día de la fecha. ¿Cuál es o cuál era? Y acabamos de leer los mensajes. La adivinanza es: te sigo todo el día, pero cuando el sol se va, desaparezco. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Tenemos los mensajes al 1551-6051. A ver, amigos, hay un mensaje de no hay que arreglar la respuesta, la mano. Vamos a escuchar la voz de quién. Buenos días, chicos. Lo escucho por la radio, no miro por la tele, porque se me tiene la cara por la tele. Qué pena. En la sombra. A la Nelly, número 505. Que tenga lindo día. Beso grande, Nelly. Le pegaste exactamente. Era la Sondra. Bravo. Vamos, Nelly, todavía. Vamos. La respuesta correcta es la sombra para todos los que participaron. Anotamos a María también, que mandó un mensajito. Bien ahí. Claro, ¿qué iba a hacer si no? ¿No? Te sigo todo el día. Sí, estaba fácil. Pero cuando el sol se va, desaparezco. ¿Qué puede ser? A menos que sea una acosadora o un acosador. Solo un tarambana. La sombra, claro. Solo un tarambana puede no saber la respuesta. ¿Cómo dijo? La sombra. Cortito. Ni hola ni chau. Claro. Punto. Es más, bueno, por esa razón no participas hoy. No. Se ríe, Brian. No. Estás anotada. Lo editó. También lo editó. Lo editó. Okay. Pido disculpas. Otra persona. Es una broma, todo esto que peleamos oyentes de ya que es broma. Hola, buen día, chicos. Qué día tan frío. Mando mi mensaje para el concurso de la adivinanza. La respuesta es la sombra. Ale 385. Ale 385, la linterna en los sueños. Mira vos. Mira que se me vino a la mente. Son esos números difíciles de recordar. Que ahora están incorporadas en los celulares, ¿no? Las linternas. Exactamente. Entre tantas otras cosas. Exactamente. Y sirve para iluminar. Sobre todas las cosas. Principalmente. Para echar luz. Exactamente. A todo aquello que no vemos. Y que queremos ver. Apuntamos hacia donde queremos ver. Bueno, como este programa de radio. Como este programa de radio. Sigo los mensajes. La sombra. A ver, Horacio 183 nos dice: hola chicos, buen día. Para participar del huevo de Pascua en mi playlist. El huevo de Pascua en mi playlist, el tema que tiene que estar es... Yo sé que les va a gustar
Subí el volumen 2 segunditos nomás y dejate llevar por el sonido de Divididos haciendo guanuqueando, mi amigo. Qué temón, ¿no? Yo no me canso de escucharlo. Subilo un poquito, dale. Enteros de labios quebrados, zampoña siquiera sonando, antiguo respiro en la boca, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio. Lindo tema la voz de nuestro querido Ricardo Mollo, Divididos haciendo guanuqueando. Bien ahí, es un tema que yo también pondría en mi playlist para el domingo de Pascua. Y si vos querés ganar también y participar como Horacio, que mandó un mensajito, y querés participar y el del sorteo que vamos a hacer el miércoles que viene de este huevo espectacular de Pascua, que es una dulzura, una fiesta de sabores, lo que tenés que hacer es decirnos qué canción vos pondrías en tu playlist de un domingo de Pascua para llevarte el huevo de Pascua de Bendición Luma. Si quieres pedir tu huevo de Pascua, aprovechar, no pagar tan caro y comer rico, algo rico que verdaderamente sea consistente en sabor y en precio también, tenés que mandar tu mensaje al 74 85 85. Apurate, no te quedes afuera, comprá con tiempo, en Dulce Bendición te esperan. Bueno, ahí estamos, entonces tenemos los mensajitos hasta ahí. ¿Alguno que me queda por acá? Bueno, Horacio 183 lo anotamos también para las pastas. ¿También para las pastas, Horacio? Para las pastas de Buen Apetito, bueno, o para para la cajita feliz de Moma. Esos dos premios se van hoy. Se van hoy los dos. El huevo de Pascua la semana que viene. Digo, por si hay audiencia que se está sumando ahora y ve que hay de todo un poco. Bueno, dos premios se van ahora en un ratito nomás. Bueno, a ver. Sienta la cuestión que sigue. Que tengan buen... Ah, mira quién está mandando mensajito acá. Mira vos qué lindo. Manda un mensajito. Hola amigos, ¿cómo están tanto tiempo? Yo estoy volviendo a casa, como siempre, escuchando a los mejores. Está escuchando la otra radio. 97.5, dice. No, mentira. Claro, estaba en otra radio. En sí. otra radio. Como siempre, escuchando a los mejores, soy Lacar. Le mandamos un beso grande a Lacar. Un beso grande. Hace mucho que no mandaba mensaje, ¿no? Sí, hace un montón, Hace mucho. No es un reclamo, ¿Sí? Lacar, O sea, sentite libre de El mandar año pasado. mensaje cuando así lo sientas. Desde ya que siempre es bueno saber que estás ahí del otro lado. Pero que sea la última vez. ¿Cómo se atreven? Bueno, dice que se olvidó de poner la respuesta. Le anotamos a Lacar que le pegó. La respuesta es la sombra. Muy bien. A la adivinanza. Bien, Lacar. Entonces estás anotadísima para el sorteo que vamos a hacer. ¿Cuándo? Son y 20. ¿Les parece 25? ¿Quedan mensajes? No. Yo hasta acá cerramos la 10. Si querés ir 25 y o podemos hacer así, si Sí. les parece. Hacemos el sorteo de la comida, que es Buen Apetito y Moma ahora, Sí. y hacemos un recordatorio del huevo de Pascua para la audiencia que se engancha hasta ahora, que sabe que puede seguir en carrera hasta la semana que viene, en verdad. Dale, vamos con el sorteo, ¿te parece? Dale. Ahora, dale. Vamos que se viene, ¿eh? Se viene entonces el voucher de la cajita feliz de Moma y también las 2 porciones de ñoquis de Buen Apetito, que este fin de semana, sábado y domingo, va a estar cocinando ñoquis y además lo va a hacer de todos los sabores con todas las salsas. No te lo podés perder, aprovechá, Comer ñoquis el 29 y meter un billete abajo del plato es algo que todos tenemos que hacer, y más en estas épocas donde lo que esperamos que nos acompañe la suerte. Y si es con buen sabor, mejor mucho todavía. mejor. Bueno, Héctor Nica Mancilla hizo un gran trabajo. ¿Sabés que la del dedo funciona muy bien? Le explicamos a los oyentes que están en FM. Rodri Arredondo, con el dedo índice de su mano derecha, va a la lista de participantes que anotó Nica. No, el ¿Qué vas a dedo hacer? no, el dedo loco. El dedo loco. El dedo loco, exactamente. Un crazy finger. Mirá, si querés, un crazy finger. Exactamente, el dedo loco. Bueno, hacemos el dedo loco, entonces vamos a buscar el primer ganador. El primer ganador es entonces de las pastas de Buen Apetito. Dale. Ok, voy así, Muevo el dedo, sí, para otro. Cruzar los Tiqui, tiqui, dedos. tiqui, 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 tiqui. Ahí está. El ganador o la ganadora Quedaste de casi en mitad de lista. las pastas de Buen Apetito es... Si es repetido, perdón, no, pero si es repetido, va de nuevo. No, sí. La ganadora es María Velázquez. ¡Vamos! Mirá vos. Vamos, María, todavía. Es la primera vez que gana. Primera vez. Porque participa muchas veces participa y es la primera vez que gana. Así que un beso para ella. María se lleva entonces las 2 porciones de pastas de Buen Apetito. Son ñoquis en este caso, porque sería el 29. Vamos, Mari, todavía, Gracias, Mari. Buen provecho.
que mañana Mari, bueno, se va a hacer una cirugía, Mirá. y anda con un pie, se lesionó un pie, Mirá. así que le mandamos un beso Un grande, abrazo grande. y que salga todo bien, que vaya todo bien, que con la mejor de las ondas, que se pase rapidito, después a la casa y ya tenés las pastas para comer encima. Claro, eso pensaba. Bueno, Sí. primero lo más importante, que sea una buena cirugía. Segundo, si querés donar las pastas, porque vas a andar ocupado en otras cosas. Nada, bueno, acá estamos. Nos conocemos hace mucho tiempo. Claro, ¿te imaginas? Cara dura. Y después le recibimos Cara la pasta y dura. después le preguntamos cómo está. Te mandamos un beso grande a Mari, que la verdad que se lo remerece. Exactamente. Vamos con las burgers. Vamos con las burgers, sí señor. En realidad con la cajita feliz, con el voucher. mi hamburguesa? Ahora, la casa que está dentro de MoMA tiene algo de burger. ¿Cómo se llama? Rocker Burger. Claro, tiene que ser la cajita feliz, una hamburguesa tiene que tener, más alguna otra cosa, ¿no? Porque es hamburguesería. Rocker Burger, la cajita feliz de MoMA. El voucher de MoMA, el patio de comidas es para... Ahí está, el dedo loco. No, otra vez. No, Caíste no. arriba de María de nuevo. Voy, Sí, voy. acá la distancia lo Cualquiera lleva. diría que estoy- Te vas a esguinzar el dedo, Sí, Rodri. más Fue muy despacio, fuerte ¿no? lo que sí. Más despacio. Te vas a esguinzar el dedo índice. Termino el quirófano Cuidado. mañana, me hizo. Bueno, a la Con 1. María, ¿no? Con María y después los dos comiendo pasta. A la 2 y a las. Me encanta porque corrió la hoja para que no caiga al mismo Claro. lugar. Vamos, Nica, todavía. A ver. Ahí está. El ganador es, o la ganadora, es Ganadora. el voucher de MoMA. Sí. El voucher de MoMA es Karina Vidal con el 441. Vamos, Karina. Felicitaciones. También es la primera vez que gana, ¿eh? No recuerdo que Karina Vidal... Parece que, pero hace mucho ganó. El Hace año mucho pasado ganó algo, pero no mirá. me puedo acordar. Karina. Vamos, Karina, todavía. Bueno, tenemos dos mujeres. ¿Cómo se llama? Ah, espérate. Dos mujeres entonces, dos mujeres. Karina Vidal se llevó el voucher de MoMA con la cajita feliz y María Velázquez se llevó entonces las pastas de Buen Apetito, 2 porciones de ñoquis. Las mejores pastas de Río Gallegos fueron y serán las pastas de Buen Apetito. El huevo de Pascua se sortea la semana que viene y bueno, ahí sí están todos anotados. Creo que de hecho hoy llegamos a leer todos los mensajes y a poner todas las canciones. ¿Cierto, Rodri? Hoy no le debemos a nadie. Nada, nadie. Corta la olla. Hay un montón de gente anotada y vamos a seguir teniéndonos a tener con el huevo de Pascua. Me llega de la Cámara de Diputados y muchas gracias. Y luego de las consultas que realizamos en el texto de la resolución hace un ratito que se lo dio enseguida. Sí, Rodri. Así nomás. Ok. En este momento está hablando Rocío García, la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados. Es uno de los personajes, algo así como de la polémica, porque es lo que el vicegobernador denunció, Leguizamón, como un pacto Vidal-Kirchnerismo. Y Grasso, días después, terminó diciendo lo mismo. Si te parece, Brian, ponemos un minuto de Rocío García, la diputada Unión por la Patria, en la transmisión en vivo de la Cámara de Diputados. Un minuto, y con esto estamos cerrando el aire del programa. Ahora llega Laura Androne desde las 13, fuera de contexto desde las 15. Un minuto de Rocío García, a ver qué dice. Yo siento un montón de cosas, es como dijo Daniel, yo creo que... Daniel Esperalta, ¿no? La movilización al peronista, los que somos peronistas no nos asustan, todo lo contrario, nos hace reflexionar qué es lo que está pasando. O sea, no tergiversar y solamente ponerlo en un lugar político. O sea, lo que se está expresando acá es una gran tensión social, un gran problema económico salarial. La gente no llega, lo dijeron muchos de los compañeros, y creo que cada uno de los diputados que está en esta banca y en cada una de sus bancas lo sabe porque recorre su pueblo, porque recorre su ciudad, sabe que la situación está muy complicada. Entonces a veces hay proyectos y proyectos, y yo creo que justamente los proyectos de emergencia, como lo hablábamos también con varios de los diputados y con el diputado Daniel Peralta, lo que hemos estado en diferentes etapas y en distintos lugares de representación, sabemos que no es la salida este proyecto en la Cámara de Diputados. No es la salida trabajar la reforma previsional hoy. No es la salida el tratar de cercenar derechos. No es la salida el ajuste de los trabajadores. Yo creo que cada uno de ustedes, y estoy convencida de que mis compañeros, y lo digo de todos y cada uno de ellos, no está de acuerdo con un ajuste de los trabajadores,
con salarios de 500 o 600 mil pesos, donde tenemos, para no caer a nivel de la pobreza, 1.500.000 pesos por encima. Ahí está un fragmento, esto pasa en vivo, pasa ahora adentro de la Cámara de Diputados. Accedimos, y ya lo compartimos con la web El Diario Nuevo Día, a la resolución. ¿Vieron que hace media hora atrás las voces del Frente Sindical en las gradas decían, con esta resolución no hacemos nada? Básicamente el concepto era ese, ¿no? La resolución dice, artículo 1, expresar profunda preocupación por la frágil e inestable situación social y económica de la comunidad santacruceña en general, y en el marco de la misma, como representantes del pueblo, continuaremos trabajando con la misma responsabilidad de siempre, protegiendo el derecho de los habitantes de la provincia de Santa Cruz, evitando la vulnerabilidad de los mismos. Raro la resolución. ¿Ustedes piensan que esto es en medio de un cuarto intermedio, con los gremios ahí, con la gente afuera? Es decir, lograron consensuar esto. ¿Lo leo una vez más? Expresar profunda preocupación por la frágil e inestable situación social y económica de la comunidad santacruceña en general, y en el marco de la misma, como representantes del pueblo, continuaremos trabajando con la misma responsabilidad de siempre, protegiendo el derecho de los habitantes de la provincia de Santa Cruz, evitando la vulnerabilidad de los mismos. Es lo que se llegó a consensuar. Y ahora que está siendo muy criticado por el Frente Sindical ahí mismo, ¿no? Esto lo firman José Ramón Bodrovic, diputado de Unión por la Patria. Él es, el histórico exintendente de Pilar, que tuvo 5 mandatos. Sí, Bodrovic, en los últimos años también han alternado en la legislatura. Claro, uno diputado, otro intendente y viceversa. También firma Santiago de Jaén, que es el jefe del bloque del oficialismo, Daniel Peralta, que es un bloque unipersonal, y Pedro Muñoz, que también es un bloque unipersonal, lo que en su momento era Cambio Santa Cruz, él es del Hay Coalición Cívica. Bueno, esto es lo que pasó, esto es lo que se votó hace un rato y claramente no está conforme al Frente Sindical. 9 grados de temperatura, 13 grados de máxima, 3 grados de mínima para hoy, cielo nublado por la tarde y pronóstico de viento de hasta 60 km por hora en la capital de la provincia de Santa Cruz. ¿Sabes qué? Un día como hoy, les cuento muy cortito para la despedida que preparó nuestro querido Brian Bray, también conocido como Bray. Un día como hoy nacía Manuel Humberto. Manuel Humberto, ¿sabes quién es? El famoso Manuel Humberto. ¿Vos sabés quién es? Manuel Humberto empezó como mimo en los ojos de Baglietto. Empezó siendo mimo. Después pegó un salto enorme en su carrera artística y terminó siendo un músico muy consagrado en los 90 hasta llegar a la radio, a la televisión. Bueno, la rompió. ¿Quién es Manuel Humberto? ¿Quieren saber quién es Manuel Humberto? Su nombre artístico, ¿quién es? Manuel Humberto Wirtz Reta. Mira vos. Primero mimo, y después ¿Pero se cambió el nombre? músico. No, en realidad no, porque es Manuel Claro, Wirtz. acá es Manuel Wirtz. Le sacó el segundo nombre y el segundo apellido. Claro, por los apellidos. Exactamente. Y después la rompió. Bueno, nos vamos con Manuel Wirtz hoy, que hoy cumpleaños, cumple 63 años. Está grande, Manuel. Y es un importante productor teatral. Vieron que él salió como de la fama porque está detrás de escena. Es decir, él es productor y es un gran mimo. ¿Lo vieron alguna vez hacer mimo? Sí. Es extraordinario. Hace bueno. Realmente. Buenos mimitos. Manuel Wirtz, ¿se acuerdan que estuvo en el programa que hacía Franchella? Sí. Que se llamaba Sí, Naranja y Media. No, Naranja y Media era una novela, ¿no? No, era Ponía Franchella. Ponía Franchella, sí. Que estaba Que Julieta siempre hacía Brandi. era un gato, básicamente, ¿no? Ya que dijiste antes el chiste del gato. ¿Decía que qué? criticaba, hacía de ese personaje. Era un levantaminas, para sí. hablar en términos Un canchero, un antiguos. Un dandy, es sí. verdad. Un cheronca. Está el Puma Boiti, ¿se acuerdan? Sí, también, sí. Que tenía la situación de los cuñados. Claro, el sketch de los cuñados, Sí. donde había básicamente cuernos cruzados. Y a mí el que me hacía reír mucho, ya con esto nos vamos. Claro, y pensá que Y a veces pero- intervenía es Manuel Wirtz, ¿sabes qué? En Enrique el Antiguo. También, claro, también. en Enrique la Antigua. Ese era muy divertido. Sí. Casi todo lo que estamos diciendo hoy es cancelable. Casi todo. Olvidate, esa de los cuñados. Enrique el Antiguo quizás por ahí zafa. Claro. Pero Sí, porque no los tenía Y cuando- connotación doble sentido sexual, Claro. nada de eso. Era más inocente. Y cuando Franchella atendía un local de ropa y el Puma Boiti le iba a comprar. Sí. No le iba a comprar. El Puma Boiti Sí, era como su enamorado, estaba enamorado Sí, del sí, vendedor. sí. Cualquier excusa le pedía que le muestre cualquier cosa con tal de hablarlo. Y ¿qué le decía? La frase era ojitos azules, le decía, ¿de verdad? Claro.
Estaba bueno, era divertido, era humor de la época, hay que ponerlo en contexto. A mí me pasa ¿no? que es un programa que si me aparecen reels y esas cosas, hay cosas con las que me sigo riendo y otras en las que digo también, no es cada por quien acá. se hace cargo de su parte, decir, che, mirá de lo que nos reíamos. O sea, cosas muy jodidas, ¿no? O que hoy las vemos de otra manera. Lo cierto es que Manuel Wirtz hoy está cumpliendo años y... ¿podemos decir que lo celebramos? Feliz cumpleaños a Manuel. Mira, hermano, venimos a hablar de la Cámara de Diputados toda la mañana. Bueno, venimos de cosas peores. Feliz cumpleaños, Manuel Wirtz. Que lo cumpla Manu. Nos vamos, che, gracias. Con esto nos vamos. Son las 12:33. Está aquí ya en los estudios Laura Andreone, quien comienza en un rato nomás, desde las 13. Siempre llegué tarde. Y hay dos coequippers de Laura que siguen al aire y ahora cierran el programa con nosotros. Detrás de cámara en el streaming, Rodri Poloni. Que tengas una buena tarde, estimado compañero. Comandante Brian, usted también sabe que no lo tuteo para el saludo inicial y final. Que tenga usted una buena tarde. Ese es el saludo de Brian. Nica también, que tengas una buena tarde. Rodri, Gracias. todos, Nos vemos ya que mañana. estamos. Hasta mañana. Esa noche tendré un buen auto prestado, un aroma francés y una flor de tu lado. Pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños espuma. Que tenés que estudiar, yo lo puedo entender.